Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a una nueva edición del Mundo al Rojo. En su edición de verano, es cierto, una verdad, por más veces que se diga, no va a ser más cierta. Pero lo que está claro es que el curso político está de capa caída antes de empezar, o el curso político que no... Bueno, es el no curso político. Para hablar con propiedad, se lo venimos contando toda la semana. Está condenado al fracaso. Miren, yo les doy dos titulares para que se vayan haciendo el cuerpo. Tenemos mucho que contar en el día de hoy, pero la semana a la que se enfrenta el presidente del gobierno es la semana horribilis. Ya saben que tiene a Junts dado la vuelta, que los presupuestos no se van a aprobar, pero bueno, dice el gobierno que de acuerdo, que no se aprobarán los presupuestos, pero que de elecciones, de adelanto electoral, que nanay de la China, dice. Claro que sus socios parece ser que ya están planteándose un adelanto electoral sobre el mayor dolor de muelas del presidente del gobierno actual, Podemos, ni hablamos. Le está haciendo la 314 de una manera extraordinaria. Ya veremos el asunto de Junts, que se ve entre la espada y la pared, y por otra parte, naturalmente, ya saben que con toda probabilidad, o al menos eso esperamos, en honor a una nación que ya creemos perdida, que Puigdemont no va a poder venir de rositas a estos lares, como le había prometido Pedro Sánchez, que le tomó el pelo, y me temo que a estas alturas Puigdemont ya lo sabe. Recordarles, eso sí, que Otegi, ese gran patriota, entiéndase la ironía, junto con Junqueras, se frotaban las manos esta misma semana diciendo que más nacionalismo, que van a tirar para casa porque la debilidad de Pedro Sánchez es verdaderamente de escándalo. Bien, pues así vamos a arrancar en el día de hoy para contarles también la gresca que hay montada a cuenta del fiscal general del Estado. Que sí, oigan, con un par, lo que yo les diga, ya no hay ninguna duda, va a estar en la apertura del año judicial con su majestad el rey. Pedazo de foto, Luis Magán, muy buenas noches. Pero ¿esto qué es? ¿Esto es en serio? Sí, empezamos, bueno, terminamos, digamos, un poco, empezamos las vacaciones, terminamos el curso con una intensidad inaudita, lo hemos continuado a lo largo de este desafortunado mes de agosto con todos los incendios y todas las situaciones dramáticas que hemos vivido, y empezaremos septiembre con un curso también muy intenso. El fiscal general al que te referías en nuestros últimos comentarios que hacías recoge del propio juzgado sus papeles para su problema, su pleito judicial, un día antes de la inauguración del curso del curso jurídico, la apertura, exactamente, con el monarca, que le ha dejado un embolado el señor presidente tremendo. Tenemos un panorama muy interesante y que veremos cómo lo gestiona, con esa habilidad que gestiona siempre las cosas el presidente, que viene de estar de vacaciones tanto en La Mareta, en las Islas Afortunadas, como en Andorra, que se habrá comprado alguna cosilla. Efectivamente, efectivamente, no tenemos la más mínima duda. Año horrible, perdón, no, me ha traicionado el inconsciente. Año horribilis. Esto es lo que vamos a sufrir nosotros si este individuo no pone pies en polvorosa, que creo que no va a ser así. Semana horribilis, y además coincidiendo, les recuerdo, con la Diada, el Día Nacional de Cataluña, que el presidente del gobierno ha puesto como excusa para que no haya pleno. Se lo contábamos ayer, Raúl Sánchez, es que claro, la santa está citada a declarar precisamente el día de la Diada. Sí, efectivamente. Bueno, yo creo que más que semana o año horribilis, llevamos varios años horribilis con Sánchez. Desde 2018, ¿no? Concretamente. O sea que... Entonces, 7 años, que es número cabalístico. Sí, es curioso. Nadie hubiera dicho desde el principio que hubiera aguantado tanto Sánchez en el poder, ¿no? Entonces, de hecho, va a superar dentro de poco a Mariano Rajoy en la Moncloa. Así que,
Bueno, pues otra nueva cesión a los independentistas de Cataluña, ¿no? Teniendo en cuenta que cuando se celebra la festividad en otras comunidades autónomas no se suspende ningún pleno en el Congreso de los Diputados. Parece que están más pendientes de favorecer o en este caso de contentar a sus socios independentistas que realmente en explicar las cosas en el Congreso y enfrentarse, lógicamente, a las preguntas del PP bastante incómodas por parte de Feijóo, teniendo en cuenta que ese día iba a declarar Begoña Gómez, aunque su abogado, Antonio Camacho, haya pedido un aplazamiento o la suspensión porque dice que tiene otro juicio, en este caso en Canarias, ¿no? Es que tiene éxito el abogado, tiene mucho trabajo. Efectivamente, entonces, bueno, le espera un verano, ahora que está Sánchez alargando sus vacaciones en Andorra, una semana más, me parece que ha estado poco tiempo de vacaciones, porque claro, como ha tenido que suspender 2 días para ir a ver a las víctimas de los... Bueno, a las víctimas no, a ver los incendios, porque realmente con las víctimas no se ha reunido en ningún momento, ¿no? 200.000 euros nos ha costado los 18... Creo que son 18 viajecitos en el Falcon para hacerse la fotito, el presidente del gobierno. 200.000 euros. Claro, Brutal, eso más el Puma, más todo, ¿no? O sea, empiezas a sumar y bueno, y entonces vemos que Sánchez, pues además con un ocultismo, un oscurantismo de por qué va a Andorra, qué es lo que tiene en Andorra precisamente, dónde se va a alojar, ¿no? Cuántos guardaespaldas va a llevar, bueno, pues no lo sabemos, pero mientras, eso sí, hasta el 31 de agosto estaba cerrado la zona marítima para que pueda la gente, digamos, disfrutar, que ahora Sánchez no va a estar ahí, pero eso sigue cerrado para... No lo podíamos entender, efectivamente, que se cerrara el tráfico marítimo. Sí. Durante toda la estancia del presidente del gobierno. Miren, si esto no es lo más parecido a Maduro, que venga Dios y nos lo cuente. Rápido, repaso de la semanita con la que vamos a abrir el curso político. El caso Begoña Gómez, la fiscalización europea o la Comisión Coldo marcan un septiembre realmente muy convulso, señoras y señores, para el presidente. Miren, para empezar, para ir haciendo boca, el 5 de septiembre se celebra la apertura del año judicial, en el que, oigan, por primera vez, un fiscal general del Estado imputado presenta la memoria de delitos anuales cuando está siendo investigado por varios delitos. A ello se suma un calendario muy difícil la semana siguiente, coincidiendo con el polémico pleno convocado en la Diada. 8 de septiembre comparecerá en el Senado Leire Díaz, le suena, la fontanera del PSOE, imputada por espiar a la UCO y chantajear a la Fiscalía. Está obligada a acudir al requerimiento hecho por el PP, aunque su procesamiento judicial permite que no responda, como les hemos contado en este programa, a las preguntas de la oposición. El 9 de septiembre... la Comisión Europea analizará a puerta cerrada la corrupción de España. Ese día ha citado a la responsable del Grupo de Estados contra la Corrupción y el día 10 de septiembre comparecerá como imputado en los juzgados Cristina Álvarez, que ya saben, es la asesora, la secre la mujer del presidente del gobierno que pagamos nosotros. Y al día siguiente, 11 de septiembre, Diada de Cataluña, será el turno de la propia Gómez, que, como bien decía nuestro compañero Raúl Sánchez, pues su abogado ha pedido que se cambie de fecha, que caray, él tiene otro juicio. Así que si a ustedes les parece bien y después de conocer la semanita que tenemos por delante, vamos a meternos en harina. El gobierno asume, como les decía, miren que no va a haber acuerdo con Podemos para los presupuestos, pero que descarta un adelanto electoral. Y es que el Ejecutivo confía en aguantar con los fondos europeos pese al bloqueo y en usar la condonación autonómica como baza en el Congreso, señores. Pero fíjate, en el tintero te dejas un tema también que a mí me parece que por favor, tremendamente delicado para este gobierno y muy interesante para todos los medios de comunicación y sobre todo para los medios de comunicación independientes como es esta casa, que es la petición del señor Cerdán al Tribunal Constitucional de que, como él dice, bueno, sus abogados dicen que no hay indicios, que le suelten de Soto del Real. No sabemos si saldrá, pero si saldrá vamos a tener que decir la tentación de que él pueda decir algo o que todos los medios de comunicación evidentemente estén pendientes. Es un asunto delicado porque nos recuerda algo que lo tenemos, como pasan tantas cosas porque en este país,
va a desarrollar en los primeros días de septiembre. Claro, él pide al Tribunal Constitucional que le ampare y le saque de la cárcel porque dice que no hay indicios de que pueda escaparse, huir sí, porque o destruir. se han vulnerado sus derechos. ¿Perdón? Porque se han vulnerado sus Exacto, derechos. Entonces, quiero decir que pasan tantas cosas en este país, traspasamos todos los días o cada semana líneas rojas que no se nos olvidan. Y el señor Cerdán, que era un cóctel molotov, digamos, en el corazón del socialismo, en el corazón del sanchismo, está ahí y está en Soto. Interlocutor, vamos a recordar, en Bruselas, con un delincuente que es Puigdemont. Así que imagínense de qué guisa va este gobierno, un interlocutor que va a llegar a acuerdos con un delincuente, el mismo tipo que termina en la cárcel. Oigan, esto lo escribimos en un argumento de una novela y dicen, ¡qué barbaridad! Sí. ¡Qué barbaridad, qué imaginación! Sí. Son series de Netflix que podríamos... Perdón, no se puede decir las plataformas. Series que en plataformas se verían y realmente nos cautivarían y pensaríamos que los guionistas tienen una imaginación formidable. Pero eso es lo que vivimos, como bien decía Raúl, desde hace mucho tiempo en este país y seguiremos viviendo, desafortunadamente. Bueno, y una vez que está tan bien traído el asunto de Cerdán, que nos puede dar mucho, pero que mucho juego a los medios de comunicación, vamos a meterle el diente al asunto de los presupuestos. Insisto que el gobierno sabe perfectamente que no va a tener apoyo para un acuerdo con Podemos, pero sin embargo dice que nanay de la China, que no tiene intención de convocar elecciones, pero a la vez los socios, y os lo dejo encima de la mesa, pues empiezan a contemplar un eventual adelanto de las elecciones en 2026. Pero yo no sé cuánto hay de perro ladrador, poco mordedor, Hombre, no tengo ni idea. Teniendo en cuenta que Sánchez lleva con los presupuestos prorrogados ya casi 3 años, algo inédito en la democracia, ¿no? Aquí española, todavía recuerdo esas palabras de cuando estaba Mariano Rajoy en la Moncloa, decía que si no es capaz de aprobar unos presupuestos, por favor, convoque elecciones, ¿no? Vimos ese corte, efectivamente, aquí, maldita hemeroteca, ¿verdad?, estimado presidente del Gobierno, porque tuvimos la oportunidad de ver además con qué ímpetu, con qué pasión, sí. ¿verdad?, reivindicaba a Rajoy. Váyase, señor Rajoy, si no tiene capacidad de aprobar unos presupuestos. Eso es como consejos doy que para mí no tengo, ¿no? Efectivamente. Entonces, bueno, yo llevo diciendo desde hace tiempo ya que el principal problema que tiene Sánchez ahora mismo es Podemos, o sea, porque por mucho que intente contentar a sus socios independentistas, tanto a Junts como Bildu, como el PNV, como Esquerra, al final Podemos está en el no. O sea, lo lleva diciendo ya bastante tiempo, ha puesto una serie de condiciones, ¿no?, como puede ser la ruptura de relaciones internacionales con Israel, el no aumentar el gasto militar y el bajar el precio de la vivienda, pero podía poner cualquier otra, porque Podemos está en el no y va a seguir así hasta que no se convoquen elecciones. Aleja desde luego el pacto con Sumar y con Izquierda Unida. Sí, eso ya es impensable, o sea, Pero precisamente por las razones que tú estabas exponiendo. Sí, al final Podemos no va a haber una coalición con Sumar, o sea, la tienen puesta a la cruz a Yolanda Díaz desde Podemos desde hace tiempo y la consideran como una especie de traidora, ¿no?, digámoslo así. Y el tema de Podemos, pues bueno, pues lo que he comentado, no va a apoyar ni por asomo unos presupuestos de Sánchez, porque considera además que Sumar es cómplice de alguna manera precisamente de esa corrupción. Y entonces le está poniendo la puerta de salida porque ellos consideran de alguna manera que les va a beneficiar en caso de que haya unas elecciones todo ese descontento de la izquierda, pues Sumar lo hemos visto que se despeñaría en las encuestas y podría recogerlo en parte Podemos, ¿no? Lo que pasa es que Sánchez está en la idea de resistir como sea y bueno, veremos a ver. Yo creo que va a ser, ya no es tanto los presupuestos o no, es más bien los nuevos casos de corrupción que puedan salir y los informes de la UCO que estén pendientes de salir de aquí a final de año, lo que puede hacer doblar el codo a Sánchez y que no le quede más salida que convocar elecciones, ¿no? Más que el tema de los presupuestos, porque hemos visto que el tema de los presupuestos le da igual, o sea, es decir, que tengamos presupuestos o que no, a que le importa entre el cero y la nada. Así que iba a intentar aguantar otros 2 años más si puede. Pero el tema judicial yo creo que es el que le puede hacer torcer el brazo a Sánchez.
Y luego, lo que decía Raúl tiene toda la razón. Es decir, este presidente tiene la capacidad suficiente como para regalar a sus, entre comillas, socios menos proclives, que es decir, las señoras de Podemos, temas de política internacional, que ya se ha posicionado de una manera muy clara en esas posturas muchas veces entendidas por muy antisemitas, con el tema de Israel, con el tema de la guerra en Gaza, y luego con el aumento del presupuesto en defensa, que en definitiva, si dice que no, le está diciendo a su electorado local, es decir, a la gente que le vota a él, que está posicionándose en contra de la bestia negra de la izquierda y la ultraizquierda europea y nacional, que es el señor Donald Trump. Entonces es posible que ocurra eso. A mí me da la sensación de que un adelanto electoral sería un tiro que se diera el señor Sánchez y digamos, todos los partidos que apoyan el sanchismo en el pie descaradamente, porque puede existir evidentemente la posibilidad de que gane lo que ellos llaman la ultraderecha, que es todo aquello que no son esta gente, y desaparecer la capacidad digamos, de interferir en el gobierno, y sobre todo los miles de puestos y los miles de gente que están... ejemplo, Renfe. El señor de Renfe, que si no me equivoco es de, no sé si es de Más Madrid o de Podemos, ha metido a no sé cuántos amigos en Renfe. Quiero decir, todas las instituciones que están fagocitadas... Pero funciona como un reloj. ¿Quién? A ver, Renfe ha metido a gente, sí. pero tan Sí, competente. A mí también no te sé la ironía. Pero lo que te quiero decir es que eso se perdería, y eso produce una situación no de incomodidad política, sino de supervivencia real. Real. Es que hay gente que no podría vivir en las condiciones tan buenas que tiene en este momento laboralmente si desaparece este gobierno sanchista que tenemos en Moncloa. Pero vosotros os imagináis a Irene Montero, que no está en el gobierno, pero bueno, ella aguanta todavía 5 años, está en Europa. Efectivamente, pero os imagináis a Yolanda Díaz, la hippie en otros tiempos, y ahora el pisazo que tiene, los modelazos que luce la señora Yolanda Díaz le cuesta más que lo que le pagaría una empresa privada en honor a su trabajo real durante todo un año. Luego ya hablamos del casoplón, la luz pagada, todos los servicios pagados. Es que, vamos a ver, el problema no es lo que pagamos, el problema es la incapacidad manifiesta de a quienes pagamos. Y en las primeras figuras, los primeros espadas, hay algo que nunca pensamos, pero que siempre está ahí, que es los focos de atención. Es decir, hubo ministros del franquismo que no se bajaban del coche oficial, porque es que te da una capacidad y un poder increíble. Más allá de, no digo que cometan corrupciones, nada, más allá de eso, es decir, que esté todo el día en televisión esta serie de personajes que tienen un nivel, algunos de ellos, bastante lamentable, que me disculpen. Ínfimo. Que estén pendientes de ellos los medios de comunicación, que esté pendiente la ciudadanía, que le vean por la calle, aunque le abronquen, quiero decir, pero que sea un personaje reconocido, eso tiene un sex appeal, tiene una capacidad de seducción a la gente que muchos ciudadanos, mucha gente que se dedica a la política se dedica también por eso. Claro, no van a saber renunciar a estar fuera de foco. Vamos a cambiar de asunto, vamos a hablar de los incendios. Hoy Marlaska ha hablado y a nosotros se nos ha ocurrido, pues bueno, contextualizar con un par de cortes, un par de momentos de el ministro de Interior, en fin, alguno diría que para rasgarse las vestiduras. Miren, Marlaska denuncia el uso partidista del Senado y de los incendios del PP. Dice que enmascara sus propios errores de gestión. Y después vamos con otro que me reservo yo, que es la cara que tiene para argumentar que ellos lo han hecho todo bien. Pero primero, vayamos por partes. Decía que acudo a las Cortes para dar cuenta del trabajo que realiza el Gobierno con transparencia y rigor, porque eso es lo que caracteriza a un Estado democrático, más todavía en momentos de emergencia. Sin embargo, no puedo estar de acuerdo con la utilización partidista del Senado y de una catástrofe como la que estamos viviendo
para servir a los intereses de un partido y de su estrategia de acoso y derribo del gobierno basada en muchas ocasiones en la manipulación y el ruido. Bueno, pues una vez más, balones fuera, ¿no? Sí, bueno, Marlaska que diga además que el PP utiliza el Senado como cámara para politizar y de alguna manera hacer daño a la oposición, o sea, al partido del gobierno, me parece cuanto menos sorprendente, teniendo en cuenta que Sánchez, bueno, en este caso el PSOE, quiere suspender precisamente el día 11 el Pleno para favorecer a los socios independentistas, y luego en el Congreso de los Diputados ha estado Sánchez muchísimo tiempo sin comparecer y ha utilizado precisamente el Congreso, que él decía que se podía incluso hasta gobernar sin el Congreso de los Diputados, ¿no? Entonces, eso para empezar. Y luego, en segundo lugar, ha rechazado, bueno, ha echado la culpa a las autonomías del PP, como siempre, haciendo cualquier tipo de autocrítica, diciendo que ellos han empleado y han puesto a disposición de las autonomías todos los medios necesarios para sofocar los incendios, y luego pone por tierra el tema de los 50 medidas que propuso precisamente Feijóo, como puede ser una de ellas. Al final ha quedado la más, digamos, la más destacada, el tema de las pulseras de los pirómanos, ¿no? Pero hay muchas más, ¿no? Pero es que al final... Sí, pero de todas las medidas, al final creo que para choteo del barrio nos hemos quedado con las pulseritas. Sí, al final, es una lástima. Al final es una lástima. Lo que pasa es que, claro, dices tú, sí, lo que comentábamos el otro día, ¿no? Que dices, bueno, sí, el tema de los pirómanos está ahí, porque y además salen, al día siguiente están en la cárcel, aunque hayan cometido 11 incendios, como pasó con la presunta pirómana de Galicia. 11 incendios eran. Sí, efectivamente. Nos lo contaste tú en este programa. Sí, la semana pasada, el lunes, además, precisamente, en un pueblo de Coruña. Entonces decimos, claro, o sea, al final, si ponemos en la calle a la gente que comete los incendios y nos da igual, y luego toda la culpa la echamos al cambio climático, que desde cuando el cambio climático crea pirómanos, es decir, al final... Y hay que diferenciar. Yo soy un amante de la lengua, que siempre puede ser un cálculo de errores. Recordar que una cosa son los pirómanos, que son personas que sienten un deseo irrefrenable de incendiar algo, o incluso diría yo a alguien. Es un trastorno psiquiátrico, que esto a mí no me parece que tenga nada que ver con que le eximan de su culpa, pero no son pirómanos quienes, por la voluntad de otros o intereses propios o ajenos, incendian un bosque. Es que no es lo mismo. Es que el presidente del gobierno habla de pirómanos, y los pirómanos son personas, insisto, que sienten un deseo irrefrenable de causar daño. Pero tenemos a un montón de personajes que probablemente están actuando o por intereses propios o por intereses ajenos. Sí, eso también, o sea, ahí había que hacer un análisis, digamos, una investigación. El comunicólogo me está mirando raro. Sí. Bueno, yo quiero decir que cuando... O sea, yo creo que es importante esta matización. Pero tenemos que tener en cuenta que tenemos, por ejemplo, una ley, si no me equivoco, que impide la construcción en los terrenos quemados durante 30 años. O sea, que esa leyenda que se pensaba que se quemaban los bosques para poner urbanización y tal, eso ha desaparecido hace mucho tiempo. Y hay otra serie de condiciones, porque el Estado, a pesar de todo, a pesar del gobierno y a pesar del Sánchez y a pesar de nosotros mismos incluso, sigue funcionando de alguna manera. Pero cuando hablabas tú de pirómanos, es que hay mucha gente que no son pirómanos, pero que son absolutamente son unos inconscientes. Negligentes. Una negligencia total, que se va a hacer una barbacoa con lo que está cayendo, que se lo han dicho, que se lo han pedido, que se lo han rogado, con el calor que hay, con el riesgo de incendio que hay, se iban a hacer barbacoas. En Navarra cogieron a los tipos que afortunadamente no quemaron nada, pero quiere decir que puede haber, o un tipo que se pone a desbrozar en ese momento con el tractor y salta. O sea, quiere decir que hay la acción humana, más allá del pirómano, que son realmente locos, y que desde mi punto de vista yo estoy a favor de lo que dice el señor Feijóo, y que les pongan un grillete o que les tengamos controlados, porque van a seguir haciendo barbaridades que afectan a todos. Y una paréntesis, venía hoy yo al estudio de Vendimier, que tengo de Ávila, y he pasado por Robledo, Chavales y tal, y afortunadamente allí no ha habido incendios. Es maravillosa la naturaleza, y pensaba el terror, el horror que tendrán en estos momentos
cientos, miles de ciudadanos españoles, cuando ya se han acabado los focos, se han acabado, ya no están los medios de comunicación, ya no están las cámaras ni los micrófonos de la radio, y tienen que recuperar todo aquello que han perdido. No quiero ni imaginarlo. Es terrible. Y esos animales que han muerto abrasados, yo los llevo prendidos del corazón. Pero Marlaska, echando balones fuera, vamos con nuestro siguiente vídeo, dice que se ha actuado con previsión. Cuando lo que hemos hecho es actuar con previsión. Dicen que el Mecanismo Nacional de Respuesta en Emergencias no existe y resulta que ha estado funcionando perfectamente tanto para medios estatales como autonómicos, sin que ninguna comunidad autónoma oferente haya puesto objeciones al mismo. Su relato, por lo tanto, no se sostiene. Otro ejemplo del correcto funcionamiento de esta correcta coordinación nacional y autonómica. Las comunidades autónomas han podido hacer uso de manera autónoma del sistema S-Alert. Desde el inicio de la emergencia y hasta el 18 de agosto, día del último mensaje remitido, se ha utilizado el sistema S-Alert en 33 ocasiones por parte de Asturias, Cantabria, Castilla y León, Extremadura y Galicia. En el caso de Cantabria, se encontró con un problema técnico para acceder al sistema desde su centro de coordinación y el aviso se remitió directamente desde el CENEM el día 16 de agosto. Bueno, vemos cómo otra vez Marlaska pues echando culpas fuera, o sea, echando balones fuera y culpando a los demás. Y me estoy acordando de las palabras de la presidenta de Extremadura, María Guardiola, como cuando estaba Sánchez precisamente hablando delante de las cámaras, ponía caras como diciendo ¿qué nos está contando este hombre? ¿No? Y además es que ella, una de las presidentas que reclamó más medios, afirmó que tardó muchos días y no recibió todos los medios que solicitó. Entonces, bueno, pues esto es al final el juego político del gobierno, en este caso de los ministros, que no han tenido otro remedio que comparecer en el Senado, porque afortunadamente el PP tiene mayoría absoluta y puede provocar eso, porque en el Congreso no irían cualquier tipo de... En este caso, te recuerdo que él ha acusado precisamente al PP de utilizar el Senado en beneficio propio, el mismo individuo, el mismo. Efectivamente, Marlaska, que ha sido reprobado varias veces en el Congreso de los Diputados como ministro y es uno de los ministros peor valorados, además, precisamente dentro del Gobierno. Que no sabemos cómo es ministro. Sí, porque es de los pocos ministros, además, precisamente que lleva desde el inicio de los tiempos de Sánchez como presidente del Gobierno, junto a Margarita Robles y María Jesús Montero, ¿no? De los tres que quedan, pues es el que más... de hecho, se habla también precisamente de que puede haber una remodelación precisamente a la vuelta de verano y Marlaska puede ser uno de los que pueda ser, en este caso, sustituido, ¿no? Porque está bastante achicharrado en ese sentido a nivel político y mediático, incluso muchas veces asociaciones de las guardias civiles y de policías nacionales se han quejado públicamente en este caso, de la gestión de Marlaska, pues ya no solo el tema de los incendios, como ha sido Jupol precisamente, o otro tipo de cosas como puedan ser los dispositivos, la precariedad que tienen que trabajar muchas veces los cuerpos y encima en algunos casos como han tenido que adelantar dietas precisamente en el tema de la seguridad del dispositivo de seguridad de Sánchez, es decir, que al final, pues bueno, Marlaska está haciendo el papel ahí de bombero. Sí, lógicamente, y no le queda más remedio, porque claro, tiene que dar la cara, pues porque para eso está el Senado también, ¿no? Afortunadamente tenemos esa cámara de contrapeso del Congreso cuando el Congreso no funciona y vemos que no deja de ser una cámara pues para subsistir por parte de Sánchez. Gamarra cuenta algunas cositas que quizá os resulte de interés, critica a la ministra Robles y mientras que Interior nos dice que todo ha ido a la perfección, Gamarra está criticando esa falta de un sistema nacional de coordinación contra incendios. Miren, han asegurado que las comunidades autónomas han tenido que recurrir a grupos de WhatsApp ante la negligente actuación del gobierno central. Ha argumentado que tuvieron que recurrir a estos grupos ante la carencia de un mecanismo nacional contra incendios como existe a nivel europeo. Ese mecanismo nacional no existe como la ley exige para que pueda haber coordinación de manera automática y eso es lo que han denunciado los presidentes autonómicos y el propio presidente Feijóo con total
Claridad, presidente de su partido, claro está. Ha sostenido Gamarra en una entrevista a la que hemos podido acceder hoy en Telecinco. También ha defendido a los gobiernos autonómicos de las críticas de Robles en el Senado por falta de prevención y retrasos en pedir ayuda, afeando a los presidentes por no estar en primera línea para hacer frente a los incendios. Bueno, no sé, mueve a la náusea. Sí, pero volviendo a lo que decía el ministro, fíjense ustedes, queridos televidentes, que dice que se usó correctamente los medios estatales. Si se usó correctamente los medios estatales y ha habido cerca de 400.000, si no me equivoco, 400.000 hectáreas quemadas, si no se llegara a utilizar correctamente, hubiera quemado España entera. Este ministro, que es incombustible, hablando de temas de incendios y esas cosas y tal, me parece que tenía que tener un poco, es que a mí se me caería la cara de vergüenza, de verdad. Quiero decir eso, decirlo en público, quedarse tan tranquilo y además estar convencido de ello. Cuando se han quemado, cuando afortunadamente hoy tenemos una gran noticia que por primera vez, después de muchos días, de varias semanas, en Galicia ya no hay ningún incendio. No hay ningún incendio activo, que puede ser que de lo que hemos empezado el programa, ahora haya empezado otro incendio, Dios no lo quiera. Entre otras cosas porque afortunadamente también la temperatura ha bajado. Pero este ministro que dice estas cosas y las dice con total, ya no falta rubor, sino con total impunidad, me parece una cosa absolutamente sorprendente. Y vuelvo a repetir, lo peor de todo esto es que nuestros hijos, nuestros nietos, nosotros mismos no vamos a aprovechar ese maravilloso tesoro, que es un tesoro colectivo, que es nuestro patrimonio forestal, y que es formidable, y que sobre todo los que lo están padeciendo más y los que lo van a padecer más son la gente que vive en estas zonas, que algunos de ellos han perdido absolutamente todos. Y aunque el gobierno ha ofrecido determinadas ayudas, veremos cómo, esperemos que no suceda como en La Palma, que yo ayer veía un vídeo y me quedaba atónito, en La Palma, un vídeo que me parece que ha pasado ya 3 años, ¿no? Desde la erupción. Sí, hay gente, efectivamente, pero hay gente que sigue viviendo en ¿cómo se llaman? En pabellones. Bungalows. Sí, bueno, un bungalow de esos de metal, no sé cómo se llamarán, pero es que todavía siguen viviendo 3 años y pico, contenedores, 4 años. containers. Exacto, es una cosa que a mí me deja absolutamente alucinada. Y no quiero hacer un giro, hacer un dribbling y saltar a cómo viven los inmigrantes que están llegando a Baleares, por efectivamente, ejemplo, en hoteles de 5 estrellas. Canarias. Es decir, no quiero meterme en hoteles de 5 estrellas. Pero no me quiero meter en el SEME general, pero por favor, que pensemos que ha habido cientos de ciudadanos españoles, 4 muertos, si no me equivoco, 4 personas desafortunadamente muertos que podían estar vivos, muchos de ellos con una expectativa de vida, porque eran muy jóvenes, muy larga, y este hombre dice que se ha usado y la cantidad indeterminada de animales que han muerto abrasados, quisiera por favor no olvidarlo. Exactamente. Y él dice, el ministro del Interior dice que se han utilizado correctamente todos los medios. Bueno, lo que yo hacía con el ministro del Interior no lo digo porque creo que es delito. Bueno, la emergencia climática de Sánchez, para, en fin, ir poniendo no punto final a este asunto, sino punto seguido, ha contaminado con sus vuelos lo mismo que 60 familias en un año. ¿Qué les parece? Bueno, pues Sánchez lo de siempre, ¿no? Que predica una cosa y luego no hace nada de eso. Intenta utilizar todos los medios del Estado, los privilegios que tiene precisamente para desplazarse, realmente para nada, porque realmente Sánchez, el hecho de que vaya a visitar no deja de ser un gesto de cara a la galería, pues porque tampoco va a aportar mucho. Entonces, bueno, y la gente ya hemos visto que es que ni ha ido a visitar a las víctimas por temor precisamente a que le hubiera pasado lo mismo que a Mañueco, ¿no? Pues que le hayan gritado, que le hayan dicho sinvergüenza. Y manda a la ministra de Igualdad. Es que hay que tener, de verdad, iba a decir cara dura, no, hay que tener una falta de interés, no sé, mueve, o sea, es que sonroja. Claro. Y manda a la ministra de Igualdad, que digo yo, ¿qué tendrá que ver la ministra de Igualdad con este asunto? Claro. Es, a ver, chavala, que pasabas por aquí.
Bueno, ministra de Igualdad que tendría que estar en su casa con Irene Montero haciendo punto pelota. Claro, es que además está el Ministerio de Igualdad, que tiene un Petit presupuesto pois. brutal, que si a lo mejor ese presupuesto se utilizara pues precisamente para prevenir incendios y limpiar el monte y todo eso, la gente seguramente compraría eso mucho más que un Ministerio de Igualdad que no dejase una agencia de colocación de amiguitos, ¿no? Que al final es lo que Bueno, estamos... como todos los ministerios, como bien ha subrayado Luis Magán. Es lo que estamos viendo, ¿no? España es la gran agencia de colocación Claro, de incapaces. y además es que Sánchez, sí, que siempre está con lo de la Agencia Climática, la Agenda 2030 y tal, sí, vamos a comprarle el relato. Oiga, si usted lleva diciendo muchos años eso, ¿qué ha hecho durante estos años precisamente para parar eso? Es decir, porque eso, si usted cree que realmente hay una emergencia, ¿dónde están los fondos o el dinero para parar eso? Y no se utiliza porque salían los datos precisamente el otro día que solo se ha empleado el 20% de los fondos europeos para la prevención de incendios. Es decir... 10%, si no el 20, sí, el 20%, por parte del gobierno. O sea, es decir, entonces, oiga, o sea, no nos tome por idiotas y no nos venda un mensaje cuando usted no emplea ni pone los medios de prevención precisamente para que no se produzcan incendios y luego por ineficacia, porque tiene una burocracia enorme además, o sea, tiene muchísima gente colocada, pero es que luego vemos la ineficacia precisamente del gobierno y del Estado, que no funcionan muchas cosas como puede ser esto, ¿no? Bueno, pues vamos ahora a meternos en harinas de la corrupción, y es que si el presidente del gobierno no tiene suficiente con unos presupuestos que ni de risa, unos socios que, en fin, lo tienen en genuflexión, una gestión de los incendios que le ha salido como la gestión de la gota fría, etcétera, 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 pues vayamos al asunto de Ábalos y de Cerdán, que quiero recordarles que no son dos que pasaban por la calle, que era el número 2 y el número 3 del presidente del gobierno de España. Pues bien, está pendiente en el caso Coldo de 2 informes, Ábalos y Cerdán, para impulsar el rastreo de las mordidas. Luis María Pardo, muy buenas noches. Buenas noches y muchas gracias por tenerme aquí en el programa. El agradecimiento siempre es nuestro, hasta donde se parece, se temen que está en el extranjero ese dinero, ¿no? Eso es lo que se ha leído hoy, esa exclusiva, ¿no?, de que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil está buscando y rebuscando por todas partes dónde se puede encontrar el dinero. Pero atención, atención. Aquí se ha lanzado un globo sonda por parte de Moncloa diciendo como que la UCO no encuentra el dinero de esas presuntas mordidas por las adjudicaciones. Pero no nos equivoquemos. Los delitos contra la administración pública no son necesarios encontrar el dinero. Lo que pasa es que se está llevando a la gente a la idea de que la UCO no encuentra el dinero de las mordidas. Estos delitos son muy difíciles de seguir por el tema del rastro del dinero y porque estos presuntos delincuentes saben muy bien cómo tienen que hacer para poder llevarse el dinero a través de sociedades pantallas 1, 2 y hasta 35 para que el dinero no se sepa dónde esté. Que no haya dinero no quiere decir que no haya indicios racionales de una supuesta criminalidad. Ojo, pero la Unidad Central Operativa está buscando ese dinero y a mí me consta por fuentes de información de que durante todo el mes de agosto han estado trabajando precisamente para seguir ese rastro del dinero que estaba cifrado en 1 millón de euros, pero que al parecer puede superar esa cifra ampliamente. La verdad es que estábamos comentando, Luis María Pardo, al inicio del programa, la situación del presidente del gobierno ante el acoso judicial, por una parte, la responsabilidad ante los incendios que han abrasado España, su fiscal general. Inevitable trasladarte a ti la misma pregunta que hacían nuestros colaboradores en el plató. De alguna manera, ¿qué previsiones tienes? ¿Se puede, frente a tanto frente abierto? Bueno, aquí hay 3 posibles escenarios. Uno es que el presidente del gobierno acabe detenido, otro es que el presidente del gobierno acabe fugado y otro es que el presidente del gobierno siga en Moncloa hasta el 2027 en unas próximas elecciones generales. Mi opinión es que le queda un otoño y un octubre rojo, no más que rojo, que lo tiene muy complicado el presidente del gobierno, que seguramente, tal y como la gente lo ha visto durante el mes de agosto, con ese aspecto físico demacrado absolutamente, es precisamente por las informaciones que le van a llegar a partir. Yo creo que desde el 1 de septiembre va a ser un bombazo. Yo creo que Distrito TV va a tener que hacer
4 o 5 programas diarios, porque yo creo que la que se viene encima para el presidente y para todo el Partido Socialista va a ser algo nunca visto en todos estos años que llevamos del régimen del 78. Muchísimas gracias, Luis María Pardo. Verdaderamente abrimos un curso político como no se recuerda en este país. Gracias por estar con nosotros. Un abrazo. Gracias. Un abrazo a todo el mundo. Muy buenas noches. Ahora os pongo sobre la mesa otro asunto como que Marlaska, que no es que lo haya tomado yo con Marlaska, es que está que se sale el hombre, ahora se niega a revelar cuántos agentes de la UCO investigan casos como el del PSOE. Pero esperen un momento. Quieren sorprenderse. Dice que es por seguridad ciudadana. Esto es de cachondeo, ¿no? No, yo estoy absolutamente convencido de que se lo cree, pero lo absolutamente asombroso que sostenga el ministro del Interior esto y que el gobierno, encabezado por el señor Sánchez, avalado y empujado por el señor Zapatero, den todos los secretos del Estado a Huawei y a los chinos. Chinos que son el Partido Comunista Chino. O sea, que decir que es una cuando 12, si no me equivoco, 12 agencias estatales de distintos países, incluida el CNI, está diciendo que empresas chinas están utilizando información delicada de muchos estados de Occidente. Es decir, cuando un señor, el ministro del Interior, dice esto, sigue sin ruborizarse, es decir, lo dice con todo el consentimiento y con todo perdónenme la expresión, la caradura que les permite el ser inmunes, yo creo. Vamos al segundo bloque de nuestro programa de hoy. Lo vamos a abrir además con Albert Castillón. Vamos a hablar de la santa del presidente, de cómo el gobierno compra el silencio del socio de Begoña, de Barrabés, a quien yo siempre confundo en tantas ocasiones con Barrabás. Pero además, mi queridísimo Luis Magán, voy a aprovechar que estará Albert Castillón, porque esta teoría tuya sobre el tema de los incendios, yo le he escuchado a él esta mañana y creo que nos va a poder explicar cómo, con independencia de que no se pueda hacer nada en un terreno quemado, que estoy totalmente de acuerdo, puede haber rentabilidad. En esta cosa de la semántica es una fuente de conflictos, de una cosa es un pirómano y otra cosa muy distinta es aquel que por uno u otro motivo, intereses, actúa por intereses propios o ajenos. Nos lo va a contar Albert, que bueno, le hemos pedido que nos hable de este otro asunto, pero yo le voy a pedir que también nos hable de este. Hacemos un alto en el camino, regresamos enseguida. Vale, ya lo sé, ha pasado el verano y probablemente algún kilito de más hemos traído. Que nos quiten lo bailado. Si quieren perder unos kilos de más, volver a utilizar aquellas prendas que tanto les gustaban, Naturhaus les trae la forma más rápida y, ojo, la más eficaz de hacerlo. Fíjense que en tan solo 2 días podrán bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y todas las dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas, no vas a pasar hambre. ¿Por qué? Hombre, pues porque es el Pack Express el que se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. En 0,0 volvemos. Ojo que el segundo tramo de este programa es de toma pan y moja, ¿eh? En la icónica Casa Gallardo nace Terracota Plaza de España, con una carta que reinventa los sabores tradicionales con un toque sofisticado. Disfruta platos frescos y de alta calidad en un ambiente elegante y acogedor. Un lugar ideal para comidas especiales, cenas románticas o eventos privados. Vive una experiencia única en el restaurante. Terracota Plaza de España. Tu nuevo punto de encuentro en Madrid.
¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. Siete contratos por 1,2 millones. Esta es la forma de comprar el silencio al socio de Begoña. Begoña, ya saben, es Begoña Gómez, la santa del presidente. Está con nosotros Albert Castillón. Albert, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Tú sí que eres santa, que Ya. llevas ahí todo el verano aguantando. No. Los primeros 15 días, en honor a la verdad, no. Sería mentir. Eso tú. Eso tú, Albert, que lo sepas. Querido... Hay que acercarse a Sánchez y dejas de trabajar. Fíjate, el monitor de esquí de Sánchez le montó una fundación y, oye, de golpe le caen 300.000 euros de esa fundación de dinero público. Se llama Félix y qué pena no haber estado ahí enseñando a esquiar, ¿verdad? Al presidente. El amigo de Sánchez en Benasque, que es Barrabés, millones de dinero público en concesiones, cartas de recomendación de Begoña Gómez, 7 contratos ahora. ¿Sabes lo curioso de esta noticia? Que el contrato se firmó o se publicó el 21 de agosto. Es decir, aquí estamos... El 21 de agosto. Claro, estamos especulando que están a punto de pillarle, que la UCO ha empezado a investigar el entorno y a él. ¡Qué y impunidad! ellos siguen haciendo negocios, ellos siguen igual. Pero no lo entiendo. ¿Creen verdaderamente que no les van a pillar o verdaderamente creen que son los amos del cortijo y que los demás no cabe más que obedecer? No, es que no les hemos dejado hacer tanto en 8 años. Tanto. Fíjate, ¿quién patrocinaba a Begoña Gómez? Por ejemplo, Google. Tú oíste hablar de la tasa Google, ¿verdad? Ya lo creo. Hasta que patrocinó a Begoña Gómez y entonces se congeló la tasa Google y no hay tasa Google. ¿Quién patrocinaba a Begoña? La Caixa. Oíste hablar del impuesto a la banca, pero justo a la Caixa le permitieron que lo que invierte o recibe en la fundación La Caixa se lo pueda desgravar. 125 millones que se ahorra la Caixa. Telefónica
Claro, Telefónica patrocinaba a Begoña Gómez, pues me la quedo y invita a Pallete a Moncloa, le echa y coloca uno de los suyos en Telefónica. Es tener amigos, es lo que te he dicho, y ya no te hablo de Jesús Calleja, que con las renovables se ha hecho de oro. Es tener amigos y te acercas al poder y enseguida los tentáculos de Sánchez y los suyos, bueno, te favorecen. Si eres fiel, te hunden y acaban contigo si no lo eres. Es inquietante cada uno de los datos que nos has dado, que no es que fueran desconocidos, pero contados en línea, la verdad es que impresiona y sobre todo transmite un cierto miedo por la impunidad con la que está actuando esta gente. Pero ojo, a mí lo que más me preocupa es ese dato que has dado, que sí que yo no creo que la gran mayoría conociera ese dato, y es que se firma ese contrato el día 21 de agosto. Es que estamos hablando de antes de ayer, metafóricamente. Ya sé que hoy es 28, ¿verdad? Es que esto no ha parado, es que los negocios continúan. Por ejemplo, siempre te digo que la trama de hidrocarburos es la que más millones mueve. La trama de hidrocarburos continúa trabajando y siguen buscando concesiones aquí o fuera de aquí y trayendo el hidrocarburo, los derivados del petróleo de Venezuela, hasta que han llegado los buques norteamericanos. Eso continuaba como si nada hasta hace 15 días. Esto es lo que realmente inquieta, no solamente lo que sabemos, sino la impunidad con la que siguen actuando, porque una no entiende qué es lo que piensan de nosotros, o sí, lamentablemente creo que podemos intuirlo en la forma que tienen de actuar. Albert, comentaba, con Luis Magán manteníamos una discusión hace apenas unos minutos, y aprovecho que esta mañana te escuchaba y a ver si me ayudas, porque tengo un poco de cacao mental. Discutía con Luis Magán que una cosa son los pirómanos, desde luego, personas que sienten un deseo irrefrenable a prender fuego a algo o a alguien, y otra cosa distinta son aquellos, ¿verdad?, que por intereses propios o ajenos incendian un bosque o lo que fuera menester. Con muy buen criterio, Luis Magán dice, bueno, vamos a ver, eso no se puede utilizar esa tierra, eso puede ser también un poquito de leyenda, pero aquí que hemos superpuesto el mapa de las tierras raras con el mapa de los lugares que se han incendiado en España, y hemos visto que encaja casi a la perfección, tenemos unas ligeras sospechas sobre este asunto. Yo esta mañana te he oído hablar de unas tierras muy concretas y un tipo de mineral que no... Sí, pero no es el cuarcito y no Exacto. es tierra rara. El cuarcito es cuarzo y lo utilizamos para las cocinas, para mobiliario. A ver, el mapa es real, pero no es solo de tierras raras, es también de materias primas. Pero el mapa es real. ¿Qué ocurre? Que si tú quieres montar una mina de lo que sea, de cuarcito, ya no te cuento las de tierras raras. En España se abandonaron todas, no se explotó ninguna, hasta que Sánchez, por orden de Zapatero, se va a China, y ahora se abren todas de golpe porque China ha dicho que sí. O sea, negocios de la familia Zapatero. Hasta ahora no se habían explotado en la vida. Pero todo eso, igual que los parques eólicos, igual que las placas fotovoltaicas, todo eso tiene la animadversión de vecinos, pueblos enteros que recogen firmas, que van abogados, que ponen trabas judiciales para que eso no suceda. ¿Qué pasa cuando arde? ¿Cómo puedes defender que esa zona tiene un valor ecológico para que no abran una mina, pongan un molino o unas placas fotovoltaicas? Se te acaban las razones. Y es curioso que en la mayoría de lugares, no digo todos, pero la mayoría que han ardido este verano, había oposición vecinal
a algo de lo que te cuento, placas, parque eólico, minas, y lógicamente después de los incendios esa oposición vecinal va a caer en picado porque ya no hay motivos ecológicos de proteger el medio ambiente que valgan. La pregunta es, ¿y quién lo quemó? Que la mayoría fueron pirómanos. ¿Fueron contratados por empresas? Eso es lo que hay que investigar. ¿Hay alguna relación entre los fondos de inversión que están detrás y las personas que prendieron fuego? Ya no hablo del cambio climático, que este programa es serio, ¿no? Pero todo eso es lo que habría que investigar. Y yo espero que la UCO lo haga. Yo espero que sí. Ojalá, porque comentábamos en este programa, lo hacía nuestro compañero Raúl Sánchez, una individua en Galicia, protagoniza 11 incendios que ella provoca y la tía está en la calle. Habría que ver, efectivamente, qué vinculación tiene estas y otros muchos. Interesantísimo, como siempre. Albert Castillón, muchísimas gracias. Castillón Confidencial, un canal que es una barbaridad lo que está subiendo. Y yo que me alegro, compañero, ya lo sabes. Un abrazo. Un beso. Chao. Gracias a todos. Adiós, María José. Gracias, qué interesante. Podría haber efectivamente una investigación. A ver, ¿qué pasa? ¿Que están todos gagás? ¿Están todos locos? No, lo mismo, sí. Efectivamente, podemos encontrar vinculaciones entre la gente que ha provocado esta barbaridad, 4 muertos, 400.000 hectáreas y un número indeterminado de animales abrasados vivos. A lo mejor exige una investigación. Desde luego, cualquier cosa que dejar ese individuo, como denunciaba Raúl Sánchez, después de provocar 11 incendios en la calle. Hombre, pero investigación, me parece muy interesante. Sí, pero al margen de que esa teoría, que yo no conozco, quiero decir que sí es verdad que hay mucho interés en las nuevas tierras raras y todas esas cosas, y en nuestros vínculos... Por el litio, por ejemplo. Sí, en nuestros vínculos... en los vínculos del actual gobierno con la República China, más allá del margen de eso, es verdad que deberíamos de investigar a todas aquellas personas, sean porque sean pirómanos, porque sean unos enfermos, o sean por negligencias. Y el problema que tenemos en este país es el problema que nos sucede cada día, que es la lentitud de la justicia. Es decir, estas personas se verán a los jueces dentro de meses, cuando ya se nos haya olvidado todo y hayan sucedido tal avalancha de problemas ocasionados en muchas veces por el propio gobierno, que se nos olvidará y no pediremos, digamos... responsabilidades. Exacto, no pediremos responsabilidades. Entonces, debería ser la justicia lo suficientemente rápida como para inmediatamente que suceda una cosa de eso, por lo menos investigar directamente a estos personajes por si hubiera alguna causa desconocida o alguna causa mayor que nosotros se nos pueda ir de la mente, porque la verdad es que vivimos en un mundo tan complejo que nos podríamos encontrar con sorpresas formidables. Quiero decir que... Y las vinculaciones que se pudieran establecer con ese... me he vuelto loco y he quemado el bosque. En fin, interesante. Bueno, seguimos en tribunales para hablar del fiscal general del Estado. Se lo anticipaba en el sumario del programa, ya no hay ninguna duda. Jugábamos a los naipes durante esta semana, irá, no irá. Yo hasta me he atrevido a decir que, vamos, que le iban a dar pasaporte el Partido Socialista para no quemarse los dedos. Pues oigan, pachulos ellos, no. Ya está confirmado. El fiscal general del Estado, que está a punto de sentarse en el banquillo, abrirá el año judicial con el aval del Gobierno. Y es que Félix Bolaños respalda a Álvaro García Ortiz y cierra filas en torno a su amigo y compañero procesado, quiero recordarles a todos ustedes, por el Tribunal Supremo por un presunto delito de revelación de secretos. A pocos días de la solemne apertura del año judicial, el Ejecutivo insiste en que está en plenitud de sus facultades, ignorando las muchas voces que reclaman la suspensión. La apertura del año judicial, que va a tener lugar, se lo recuerdo a todos ustedes, el próximo 5 de septiembre en el Tribunal Supremo, se va a celebrar bajo la incómoda sombra de un fiscal general sentado a las puertas del banquillo.
Pese a su procesamiento por un presunto delito de revelación de secretos en perjuicio de Alberto González Amador, el Gobierno ha decidido blindar a Álvaro García Ortiz y mantenerle en primera línea institucional. Compañeros, la foto para dar la vuelta al mundo, ¿no? Pues bueno, pues al lado de Su Majestad el Rey. Veremos, y seguramente a mí no me extrañaría que incluso medios internacionales sacaran la foto, ¿no? Claro. Del rey Felipe Entiendo yo. Con García Ortiz, una muestra más, un daño más a la reputación de España, pero bueno, eso a Sánchez le importa cero patatero, ¿no? Entonces, y bueno, a García Ortiz, que yo creo que, bueno, según algunas fuentes sí que había a lo mejor barajado la posibilidad de dimitir, pero le están presionando para que no dimita, precisamente porque había que ver de dónde recibió las órdenes García Ortiz para filtrar los correos, ¿no?, de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, porque seguramente lo recibió o de su jefe en este caso, que es Félix Bolaños, o desde más arriba, ¿no? Entonces, eso es lo que va a que dilucidar en el juicio, pero claro, al final pues va a ser un muy mal trago para el rey Felipe, que tendrá que escuchar las palabras de un presunto delincuente, porque no deja de ser un presunto que ha cometido un delito, ¿no? Estamos hablando de que es algo inédito. Lo que pasa es que en la época que estamos viendo de Pedro Sánchez, cualquier cosa ya es inédita. Es decir, todo lo que estamos conociendo, sí, los presupuestos que están prorrogados durante 3 años, algo inédito en la democracia. El fiscal general de Estado, inédito. La mujer de Pedro Sánchez, el hermano, o sea, todo. Es que al final dices, o sea, todo lo que no ha pasado en la historia de España lo está pasando en estos 7 años. O sea, es que me parece increíble. Hombre, es que nunca... corregidme si me equivoco, ha habido un fiscal general del Estado imputado en la historia de España, pero creo que en Europa tampoco. Bueno, pero esto es el progresismo. Quiero decir que es que el progreso es eso. Vale. Poner encima de la mesa novedades increíbles y novedades que no damos crédito. El comienzo del año del Poder Judicial lo van a convertir, gracias a esto, en trending topic. Es decir, va a ser seguido incluso por aquellas personas, aquellos ciudadanos que jamás se habían preocupado del comienzo del año, que no sabían ni que judicial. existía, Van a estar todo el mundo pendiente de esa foto. Pero es que justo un día antes hay otra foto mucho más impactante, que no sé cómo se dará, que es que el señor Álvaro García Ortiz va a ir al Supremo a recoger el documento que le implica, digamos, un poco en ese juicio que va a tener posteriormente. Quiero decir, yo no sé cómo se debe sentir el rey, pero debe ser una sorpresa. O sea, quiero decir que probablemente lo que hemos visto con respecto a los incendios que ha ido el rey ayer a las zonas afectadas... Sí, hoy está. Es que lleva varios días. Ayer también, ¿eh? Sí, hoy también. Hoy estaba en Oris. Quiero decir, lo hubiera hecho antes si no hubiera ralentizado este asunto del gobierno de este país. Le están dejando permanentemente a los pies de los caballos y el día 5 de septiembre es... Yo no sé de qué puede hablar un fiscal general dando la bienvenida a un nuevo año judicial cuando está él encausado. Va a ser una sorpresa, va a ser un encaje de bolillos. Y el discurso que va a dar, que al final, ¿qué es lo que va a decir, ¿no? Cuando una persona que está imputada por un delito tan grave como este, o sea, que intente dar lecciones precisamente de moralidad o hablar de justicia o de hablar de que bueno, pues de que se debe respetar las leyes y todo ese tipo de cosas, diciendo, oiga, si es que usted mismo está imputado y en unos pocos meses va a tener que sentarse precisamente delante del Supremo, ¿no? Entonces, al final es que no deja de ser algo como algo que estamos viendo, desgraciadamente, ¿no? La degradación de la política desde la llegada de Pedro Sánchez a Moncloa, ¿no? Es perpéntico. Bueno, puede utilizar esa plataforma, esa tribuna formidable para reclamar su inocencia. Se puede dar el caso de que su discurso implícitamente sea una defensa, una autodefensa. Claro, sea una defensa de su inocencia y de la legitimidad del fiscal general del Estado y de la independencia, que no se lo cree nadie, pero se lo puede hacer, de la independencia de los poderes. En este caso. Bueno, hay un choque, lógicamente, entre el PP y Bolaños, porque, claro, dicen que es absolutamente bochornoso y vamos a tener que darles la razón. Dicen un fiscal general que debe acudir a declarar como investigado no puede, al mismo tiempo, dirigir con autoridad moral a quienes cada día actúan en los tribunales en defensa de la ley.
Dice en este caso Gamarra, que critica que el 5 de septiembre, durante el inicio del año judicial, este hombre, García Ortiz, vaya a estar, tiene razón, no solo sentado en primera fila, sino tomando la palabra ante el rey y ante el Consejo General del Poder Judicial y, por supuesto, ante la propia sociedad española, que, como bien ha observado Luis Magán, estoy convencida que va a ser mayoría quienes sigan, porque la sociedad española, creo que solamente en un porcentaje muy pequeño, el día a día del inicio de septiembre, alguien recordaba que era la apertura del año judicial. Sí, bueno, pues... del Poder Judicial, perdón. Efectivamente, al final no deja de ser un mal trago para el rey Felipe. Y bueno, se las está envainando, si me permitís la expresión, una tras otra. Una tras otra, sí. Preguntarse, hacerse algunas interrogantes. Efectivamente, y cómo también desde el gobierno se ha intentado limitar la presencia internacional del rey Felipe en distintos actos de investidura o actos simbólicos a nivel internacional, porque recordemos que además precisamente la agenda tiene que estar consensuada, ¿no?, con el ministro de la Presidencia. Entonces, bueno, pues lo que pasa es que, bueno, Sánchez al final, ya no solo Sánchez, ¿no?, digamos todos los ministros que le acompañan, pues los escrúpulos que tienen, la verdad es que no tienen, les quedan, vamos, no tienen apenas escrúpulos para que el rey Felipe tenga que aguantar precisamente esa foto bochornosa de tener que firmar. Aunque, bueno, ya, como es una tras otra, ya tuvo que firmar la ley de amnistía y otras cosas también, precisamente, que tuvieron que pasar por su mano, de la ley de amnistía de los independentistas que dieron un golpe de Estado. Lo que pasa es que al final, afortunadamente, el Estado de Derecho funcionó aquí en España y tuvo que firmar precisamente esa ley de amnistía y esos indultos también. Entonces, bueno, pues al final Felipe, el rey Felipe, pues yo creo que, además, aquí también dimos a conocer cómo en su momento se reunió además con Felipe González y Mariano Rajoy para buscar una posible alternativa a la salida de este gobierno, ¿no? Es decir, también hay malestar en Zarzuela precisamente con todo lo que está haciendo Sánchez, ya no solo cómo trata la Casa Real en los últimos años, teniendo en cuenta que tiene unos socios que son republicanos, como puede ser Sumar, sino, bueno, pues este tipo de actos, que lo lógico es que, bueno, pues que el rey Felipe, pues en este caso, o el fiscal general del Estado se tuviera que ausentar y a lo mejor otra persona tuviera que dar el discurso, ¿no?, más bien, y a lo mejor por decencia jurídica o ciencia política, pues el fiscal se abstuviera de tener que abrir el año judicial, ¿no? Solo dos cositas. Una, ojalá no tengamos que vernos en la situación que se vio el rey Balduino de Bélgica y todos los ciudadanos de Bélgica cuando tuvo que abdicar durante unas horas para no firmar una ley de aborto allí en Bélgica en los años, no sé si sean los años 70, los años finales o principios de los 80 y tal, ¿no? Que no tengamos que vernos. Y dos, yo me pregunto qué sentirán la carrera judicial que estará presente allí, tanto los jueces como fiscales, como otros miembros de la judicatura que estarán presentes ese día, el día 5, en Madrid, ante las palabras de un fiscal que está encausado por el Tribunal Supremo, que el Tribunal Supremo estará presente. Es decir, los jueces que le están encausando y que el día anterior le han dado el papelito, estarán allí también presentes. O sea, es una situación realmente kafkiana. Yo no sé si lo que decía anteriormente Raúl, de que había algún rumor de que él quería dimitir y le están solicitando que no dimita, entre otras cosas porque puede ser también una pantalla para evitar que se focalice todo en la mujer del presidente, en Begoña, y este es otro caso más. Tenemos a Cerdán, tenemos a que decir, se dispersa la atención y no se centra y tal, pero a mí me parece una situación muy dura, claro, para la carrera judicial allí presente. Pero es que además, no olvidemos que es que, o sea, el quid de la cuestión es, o sea, esa orden de la filtración de los correos de la pareja, ¿quién la dio? Es decir, porque el fiscal general de Estado no va a tomar esa decisión si no viene desde más arriba. Es decir, no se va a jugar el tipo, en este caso, teniendo en cuenta pues, cómo se la gasta el gobierno de Sánchez y su presidente en concreto, y al final eso es lo que se tiene que va a intentar, digamos, de alguna manera, el Tribunal Supremo, pero veremos al final. Yo creo que pues, lo que quieren es hacer un cortafuegos precisamente el fiscal general de que no escale más arriba. Es decir, él va a intentar afirmar su inocencia,
pero en caso de que no pueda demostrar su inocencia, nunca va a tirar más arriba. Es decir, ni va a acusar en este caso a Félix Bolaños, que es su jefe, el que fue el que le puso allí, ni mucho menos al número uno en este caso, que es Sánchez, ¿no? Porque al final estas decisiones tan trascendentes, teniendo en cuenta que Ayuso era pues lógicamente un martillo pilón para Sánchez y era como... La pieza a batir. Sí, era como la pesadilla de Sánchez, porque al final Ayuso, con todo el tirón que tiene mediático aquí en Madrid y el resto de España también en parte, pues al final no deja de ser un quebradero de cabeza para Sánchez. Y entonces, de alguna manera, este gobierno previsiblemente vio la oportunidad de intentar hacer daño de esa manera, precisamente, a Ayuso a través de los correos de su pareja, ¿no? Entonces, ese es el tema, ¿no? Yo creo que al final es saber realmente quién dio la orden, porque estas órdenes, yo estoy convencido de que el fiscal no tomó esa orden en motu propio, precisamente teniendo en cuenta algo tan trascendental, y no se va a jugar el puesto si no recibe una orden desde más arriba. Bueno, yo no sé si es un refrán realmente o una frase hecha, pero bien sabes, Raúl, que hay más papistas que el Papa. Quiere decir que hay gente que de pronto, por quedar bien, por agradecer los servicios prestados a quien la ha puesto ahí, por sintonía con él, o porque realmente está tan fanatizado, entre comillas, que piensa que esto viene bien al gobierno que le nombró y al presidente al que tiene que agradecer, digamos, un poco su carrera, bueno, no su carrera, pero sí, digamos, un poco el llegar a la cima de su carrera política, en un momento determinado pudo a lo mejor tentarle y salir de motu propio. Sí, pero hemos de recordar que él borró todos los datos de su teléfono móvil, cambió de dispositivo, es decir, ¿qué es lo que había ahí? Precisamente para haber borrado todo eso, porque si no tienes nada que ocultar no lo borras. O sea, por eso mucho... en sí mismo no es una prueba, lo pregunto, desde claro, la es que curiosidad. el Tribunal Supremo decía en un escrito que ya había indicios de ese borrado, de por qué hace ese borrado. Sí. Es decir, cuál es la justificación, el argumento de haber borrado eso. Y si tú borras algo es porque contienes algo que se supone que puede poner en jaque, digamos, de alguna manera las altas instituciones. Es decir... O tu credibilidad, claro, tu argumentación. Claro, ¿Soléis vosotros, disculpadme, por favor, que hable de vuestra vida privada, soléis hacer borrado masivo? No comento. No, yo en mi caso... No. Oye, que nos está viendo todo el mundo, incluso nuestras familias. Pero en este caso, además... No sé qué me pasa, Luis, estoy desatada. Sí. He perdido el pudor. No, pero es que en este caso, aunque pudiera hacer el borrado por temas de seguridad, lo hizo unos días antes, precisamente, de que sabiendo que se le está investigando. Es decir, es que ese borrado no se produjo un año antes o 2 años antes, sino unos días antes. Es decir, que es que al final estaba todo pensado. Esta gente no mueve los hilos, no da puntadas sin hilo. Es decir, lo hace todo conscientemente y seguramente le dijeron, borra esto porque la UCO te va a investigar precisamente y antes de que salga esto a la luz, borra todo esto antes de que se sepa. Vamos, yo estoy convencido que eso es así. Vamos, pero lo tengo vamos, clarísimo. que eso, si ustedes me permiten, canta por soleares. O sea, debería en sí mismo, ¿no?, representar una prueba. Pero bueno, venga, otra bonita que tiene organizada el gobierno a cuenta de los menores no acompañados y la contingencia migratoria extraordinaria. Las comunidades del PP, señores, están solicitando al Gobierno la declaración de la situación de contingencia migratoria extraordinaria. Las comunidades ya cuentan con el Real Decreto 743/2025 que fija la capacidad ordinaria del sistema de protección y tutela de menores extranjeros no acompañados en cada comunidad y ciudad autónoma. Este nuevo decreto sirve de base al Real Decreto 2/2025 que regula la situación de contingencia migratoria extraordinaria, donde se establece que para que una comunidad pueda acogerse a esa situación extraordinaria, primero debe tener definida su capacidad ordinaria, algo que fue aprobado en Consejo de Ministros de este mismo martes y publicado ayer en el BOE, por lo que no se podía hacer hasta ahora. En este sentido, la norma establece que un gobierno autonómico podrá declarar la contingencia extraordinaria cuando el número de menores atendido sea 3 veces superior a su capacidad ordinaria. Ahora definida por este motivo, varias comunidades gobernadas por el Partido Popular ya han asegurado que cumplen este requisito y han solicitado al Gobierno central que se les reconozca oficialmente dicha situación. A ver, subrayo y resalto.
cuando el número de menores atendidos sea 3 veces superior a la capacidad que se tiene para atenderlos. No es un error de la noticia, ¿verdad? Ni yo me he equivocado. Cuando sea 3 veces superior. Es que estamos hablando de que al final el gobierno, para intentar quedar bien, o sea, quedar bien con quien quiere quedar bien en este caso, que es precisamente con Cataluña y el País Vasco, de que depende. Que no van, claro, no hay distribución de menas. allí no, pero en el resto de las comunidades sí. Además, donde más van a ir, casualmente, son las gobernadas por el Partido Popular, ¿no? Bueno, son casi todas, salvo Asturias. Sí, bueno, y Castilla, y Castilla-La Mancha y Navarra. Castilla-La Mancha. Bueno, Navarra también, es verdad. Entonces, bueno, y Canarias, ¿no? Que está cogobernada en este caso por Coalición Canaria. Pero aquí lo que estamos viendo es pues cómo se intenta perjudicar precisamente a las comunidades del PP con todos los problemas de saturación que hay en estos centros de menores. Y bueno, veremos a ver que algunas comunidades autónomas han dicho que van a recurrir a la Constitucional, como ha dicho hoy Ayuso, precisamente esta medida. Y es que al final lo que se busca es que, además, estos centros de menores son complicados de gestionar, porque al final también algunos son focos de delincuencia, eso hay que decirlo. O sea, es que hay que decirlo claramente y abiertamente, ¿no? Dirijo un programa de sucesos en esta casa, ¿verdad, mi querido Luis Un Magán? gran programa, un gran programa. Y ambos, dos, ¿verdad? Sabemos perfectamente que en un porcentaje muy elevado la delincuencia en estos centros y en los barrios que los rodean es muy alta. No es delito de odio, es la verdad que según el Evangelio nos hará libres. Y además es que el mismo alcalde socialista de Fuenlabrada, que por mucho que quieran decir que no, que el PP es racista y Vox, ha dicho de manera reiterada que no quiere un centro de menores ahí en Fuenlabrada, que bueno, que al final se implantó y que ha causado numerosos problemas. Ya no estamos hablando solo en Fuenlabrada, en Hortaleza. Luego este fin de semana también hemos conocido una noticia en Alcudia, ha habido una agresión por parte de 30 marroquíes menas, que lo hemos publicado en el distrito, con hacia tres jóvenes españoles precisamente. Es decir, que es que estamos hablando de que son pues gente que tiene muy difícil integración, porque estamos hablando de que son menas que tienen 15, 16, 17 años, que ya tienen una vida, algunos de ellos delincuencial, en su país, en Marruecos y en Argelia, y que vienen a España y que no tienen ningún tipo de arraigo, y entonces y esa gente al final... Y una brutalidad desconocida en España, si me permitís. Igual que, verdad, comentamos tantas veces en La huella del crimen, no es materia la parte política del programa, sino del Mundo al Rojo en este caso. Sí que vamos a retomar en este asunto la parte política para dejar este apunte que haces de manera tan certero, Raúl Sánchez, para el inicio de la temporada de La huella del crimen, que está al caer y que, bueno, no se pueden llegar a imaginar cómo viene, sobre todo en este aspecto. Miren, Torres, Ángel Víctor Torres, que algunos pensamos que el hombre tiene bastante por lo que callar, pero a lo mejor por lo mismo que decía Albert Castillón, por la impunidad con la que ellos, verdad, están actuando, pues les da igual 7 que 14. Bueno, pues amenaza con acudir a la Fiscalía si las comunidades no aceptan el reparto de menores migrantes. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática se ha mostrado de lo más contundente contra la actitud que están teniendo las comunidades autónomas, como les decíamos anteriormente, gobernadas por el PP, ante la acogida que Torres llama solidaridad obligatoria. Solidaridad y obligatoria, comunicólogo, no debería ir en el mismo, en la misma frase. Pero yo creo que lo mejor que se puede hacer con estos menores, que yo creo que es lo más sensato, primeramente, comprobar si son menores, y segundo, aquellos menores que provengan de zonas cercanas a nuestro país, como pueden ser Marruecos y Argel, que no están en conflicto, lo mejor que pueden estar es con su familia, con sus padres, con por sus Dios. padres. Pero claro, es que no se hace ninguna gestión para eso. O sea, no sé, porque otra cosa que digas, es muy difícil saber de dónde procede familiarmente, pero es que ni siquiera se intenta hacer esa gestión por parte del gobierno. Es decir, ya directamente se acepta y no hay ningún tipo de... Vamos a hacer, igual que se hacen actas de expulsión de otro tipo de inmigrantes, ¿por qué con estos menores no se hace ese tipo de gestión? Decir, no, vamos a intentar ver de dónde procede, cuál es su arraigo familiar, intentar que vuelvan con sus familias, que es lo lógico, ¿no? Al fin y al cabo. Y si quieren que les ayudemos,
en sus países de origen, acogiéndolos en los colegios que hay colegios de España, en Marruecos, en Rabat, probablemente en Marrakech, y sino que se instalen, y que luego cuando lleguen a una edad ya en que puedan trabajar por nuestra legislación, vayamos con contratos que haya una legislación o que haya unos acuerdos que se vayan con contratos y se acojan a la cantidad de gente como están pidiendo determinadas grandes empresas, porque es verdad que no hay en gran parte de las necesidades laborales que hay en este país, no, pero yo alucino pensando que el dolor que les estará padeciendo los padres de estos muchachos que no saben, bueno, no saben nada, es mentira, pero vamos, porque están todo el día con el teléfono y hablando con ellos, pero bueno, pero quiere decir que se les devuelva a su país de origen con su familia y a partir de ahí que se vuelvan a vehicular, digamos, un poco las necesidades para mejorar sus vidas y para acogerles en nuestro espacio laboral, que es muy necesario, pero de una manera sensata. A mí me parece una locura. Los menores donde tienen que estar es con sus padres y no hay absolutamente nada que hablar. Efectivamente, España, el jardín de infancia de Mohamed VI. Pero yo sigo con el señor Ángel Víctor Torres, que está amenazando a las comunidades autónomas. Dice que ante la posible disyuntiva de que decidan negarse, este hombre ha recordado que se trasladará a la Fiscalía con los cuerpos y seguridad del Estado. Aunque dice Ángel Víctor Torres que, bueno, que está seguro de que no se tendrá que llegar a esa situación. En sus palabras, si una comunidad no lo asume, la Fiscalía de Menores hace que se cumpla la ley. Bueno, pues aquí otra amenaza más por parte del Gobierno a las comunidades del PP. En el caso, pero vamos, en este caso, de frente. Sí, en este caso. Pero el PP puede, como bien ha dicho Ayuso, que va a recurrir al Tribunal Constitucional esta medida, ¿no? ¿No le entra la risa a Ayuso cuando dice eso? O sea, quiero decir, yo me entraría la risa cuando una comunidad del PP o una presidenta de la comunidad del PP, del Partido Popular, llama a la puerta del señor Conde Pumpido. Es decir, quiero decir, no, yo me daría risa, porque es que Conde Pumpido, es que ya das por hecho la sentencia que va a decir. Sí, pero bueno, a ver, sí, al final, pues lógicamente las comunidades del PP, en este caso la Comunidad de Madrid a través de Ayuso, pues es la baza que pueda llegar a tener diciendo, pues porque es el último recurso, ¿no?, que tienes para no aceptar esta medida, pero no te queda otra, aunque está politizado, que todos sabemos la politización que tiene Constitucional, ¿no? Pero, y Ángel Víctor Torres, además, que es un ministro, recordamos, que tiene pendiente de un informe de la UCO ahí, pendiente para salir, es decir, que es que... ¿Tío Berni? ¿Este es el caso del tío Berni? No, estamos hablando de la trama de mascarillas, en este caso cuando estaba gobernando cuando estaba presidiendo el gobierno de Canarias. Entonces, Ángel Víctor Torres, que se dedique a amenazar a las comunidades autónomas a través de la Fiscalía y que va a poner a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a cumplir esta normativa, ya me parece de poco de matón también, ¿no?, en este caso, a la hora de tener que recurrir a esto, ¿no? Antes de cambiar de bloque, otro asunto importantísimo, lo leemos en el diario de esta casa, en el Distrito.es. Feijóo culpa a Sánchez de que Estados Unidos deje fuera a España de la alianza contra el narcotráfico en Venezuela. ¿Y esto por qué? Porque Estados Unidos, y esto se lo cuento yo, implica a más países en su ofensiva contra el narcotráfico, el narco venezolano, y eso sí, excluye a España. ¿Qué nos puedes contar, Raúl Sánchez? Sí, efectivamente. Estados Unidos, a través de su secretario de Estado, Marco Rubio, que tiene, pues, en uno de sus haberes, ¿no?, lógicamente, el intentar aquellos países que están formados por dictaduras, como puede ser Nicaragua, Cuba o Venezuela, hacer, bueno, pues que vuelva a la democracia y en este caso que no sean países que se utilizan para narcotráfico, para exportar, en este caso, drogas a Estados Unidos, ¿no? Entonces, se ha puesto en contacto con varios países de la Unión Europea, los que están más a favor de, pues lógicamente, de Estados Unidos y que no y en este caso ha excluido a España porque ya saben, lógicamente, Estados Unidos cuál es la proximidad que tiene el gobierno de Sánchez hacia las narcodictaduras, y en este caso más concreta Venezuela, y está haciendo una alianza internacional militar precisamente para luchar, en este caso, contra el narcotráfico. Recordemos además que el cártel de los 5 soles, que está comandado por Maduro, ha sido, en este caso, calificado como organización terrorista por parte de Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos en los últimos días ha llevado varias flotas tanto de buques como de submarinos como de navíos y marines a toda esta zona para de alguna manera presionar
interceptar todos esos alijos de barcos que estaban llegando a Estados Unidos de cocaína. Y bueno, pues ha llamado precisamente a Francia, Italia, y Canadá y otros países si se quieren unir precisamente en este tipo de alianza para presionar a Venezuela en este caso y a otros países que estaban exportando a Estados Unidos, ¿no? Aquí una vez más nos colocamos en el lado equivocado de la historia. Eso que te iba a decir. Totalmente. En el lado oscuro. Sí, sí. O sea, al final no podemos olvidar que Sánchez, pues bueno, pues tiene al que fuera su expresidente Zapatero, con su gran amistad que tiene con Maduro, y recordemos además que está siendo investigado por la DEA por sus presuntos vínculos con el narcotráfico, y aquí vemos como otra vez Estados Unidos ha vuelto a orillar a España para una nueva alianza, ¿no? En este caso, que son los países que están precisamente a favor de, en contra de las narcodictaduras y en contra de cualquier tipo de estados que apoyan precisamente o que financian el terrorismo y el narcotráfico, ¿no? O sea, esto ya me parece una más de Sánchez, en este caso, que no ha dicho nada, o sea, que ha tenido que salir precisamente el Partido Popular a denunciarlo, en este caso Feijóo, a través de sus redes sociales, y vemos como una vez más España queda apartada de todas las comunicaciones o de todo tipo de alianzas que realmente buscan luchar, o sea, la lucha contra el narcotráfico a nivel internacional. A mí me parece bastante grave que España, que se supone que es una democracia moderna y es la cuarta economía de la Unión Europea, pues Estados Unidos nos vuelva a dejar por culpa de este gobierno dentro de esta alianza, ¿no? Pero ¿qué se puede esperar, Raúl, de un presidente que recibió la felicitación del grupo terrorista Hamás cuando pidió que hubiera dos estados? Poco tiempo después del 7 de octubre, cuando cometieron el mayor asesinato de judíos en un día, después de los asesinatos de los nazis en la Alemania hitleriana. ¿Qué se puede pensar de un presidente que va a China, que es uno de los 3 países, si no me equivoco, 4 países que hay que se promulgan países comunistas, junto con Vietnam, junto con Cuba y junto con Corea del Norte? Quiero decir, ¿qué se puede esperar de un presidente y de un gobierno que pone en un brete los secretos de este Estado a unas compañías que tienen que rendir pleitesía al Partido Comunista Chino? Porque en definitiva es una sociedad absolutamente piramidal en donde todo lo maneja el Partido Comunista Chino. ¿Qué se puede esperar de un gobierno que no ha dicho ni mu desde hace meses y que tiene supuestamente un íntimo amigo del presidente que se llama Zapatero, expresidente de este gobierno, cuando tenemos 3 españoles desaparecidos en Venezuela? No, y es que tres desaparecidos, detenidos por el tirano el tirano y dictador asesino señor Maduro. Y Zapatero, recordemos que ha guardado silencio después de que tanto Estados Unidos ha elevado la recompensa hasta $50 millones por la cabeza, en este caso, por la información que pueda llegar a la detención, que pueda permitir la detención de Maduro. Ha guardado completamente silencio y además sabiendo que de alguna manera Zapatero sabe que está en el foco, digamos, de la DEA de Estados Unidos. Es decir, que sus vínculos con Maduro se mantienen, los negocios que tiene Zapatero en Venezuela se mantienen. Recordemos que se ha aprovechado de su buena relación recordemos además que hace unos días también se filtró la información de que Maduro había facilitado un piso de lujo en Caracas precisamente a Zapatero para que pudiera reunirse con empresarios allí de Venezuela. Y bueno, vemos como una vez más, en este caso, y también no hay que olvidar que el gobierno de Sánchez no ha reconocido nunca a Edmundo González como ganador de las elecciones en Venezuela, como el ganador válido. ¿Y si el Congreso de los Diputados de España? Sí, eso sí, efectivamente. Al final, aquí vemos realmente cómo el gobierno prefiere moverse hacia Venezuela, China, todas estas dictaduras, y realmente en favor de las democracias, pues prefiere mirar para otro lado, ¿no? Teniendo en cuenta que Sánchez ha intentado siempre erigirse como, digamos, la parte opuesta de Trump. Es decir, ha sido el mayor crítico de Trump y todo eso, pero al final lo que hace es perjudicarnos a nivel internacional, ya no solo el tema de las inversiones que puedan llegar de empresas norteamericanas aquí a España, sino todo lo que tiene que ver con el compartir información que nos pueda servir a nosotros precisamente, y como la OTAN, desde la OTAN también ha habido malestar precisamente de que, como tú bien comentabas, todas esas revelaciones o, digamos, esas grabaciones secretas que puede haber estén en manos, en este caso, de Huawei, que tiene que reportar precisamente a China todo lo que tiene guardado, ¿no? De la única posición que yo me enorgullezco de este gobierno
es de la posición que ha mantenido y lo sigue manteniendo, afortunadamente no sé hasta cuándo, inquebrantable de apoyo a Zelensky y denunciando la agresión por parte del ejército soviético, que no olvidemos, señores espectadores, solo un dato, o sea, que a mí se me ponen todos los días los pelos de punta. O sea, Rusia sale de Afganistán en los años 80 cuando tuvo 10.000 muertos porque la opinión pública de Rusia no lo pudo aguantar. A día de hoy tienen más de 1 millón de muertos, entre heridos y muertos, más de 1 millón de muertos. La agresión, digo los rusos, no digo los ucranianos, digo los rusos, el ejército ruso, los jóvenes que manda el señor Putin como carne de cañón allí a Ucrania, más de 1 millón entre heridos y muertos. Es terrible, al margen de las matanzas que están ocasionando hoy, si no me equivoco, ayer, 18 muertos en Kiev, en la capital de sí, ha sido Ucrania. Hoy, así pasa madrugada, sí. Exacto, 18 muertos, es decir, y en ese sentido, este presidente de gobierno es verdad que mantiene una postura que la mantienen todos los países europeos con alguna debilidad por parte de algún gobierno cercano, digamos, un poco a la frontera con Rusia, como los húngaros, pero todos son muy sólidos en ese sentido. Pero todos los demás estamos en el lado oscuro. Es que estamos en el lado oscuro, es decir, es que tú no puedes decir cuando han matado a 1.200.000, perdón, a 1.200 y tienen 50, porque aquí no nos acordamos que estamos diciendo lo de la matanza y el genocidio de los pobres palestinos en Gaza, pero no decimos esta gente, no decimos lo de los 50 todavía rehenes que existen en manos de los terroristas de Hamás. Vamos con el bloque internacional, con el que pondremos punto final al programa. Nos queda todavía un trecho, la mar de interesante, insisto, sobre información internacional, pero permítanme que les hable de su flora intestinal. ¿Por qué? Hombre, pues porque es esencial para el bienestar digestivo y también para el metabolismo. Pero es que también lo es para el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbiolina Megaflora, con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbiolina Megaflora de Mundo Natural. Regresamos enseguida, lo hacemos con Luis Magán, con Raúl Sánchez y con todos ustedes, que estoy segura de que no se van a mover de donde están. Bull Seguridad protege tus activos de la ocupación. Mediaciones legales y efectivas. Cobertura inmediata 365 días al año. Bull Seguridad con el mundo al rojo. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardo mariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. No podía empezar este bloque internacional de otra manera que con el ataque ruso en Kiev, que ha dejado 14 muertos. 18 ya en estos momentos. Los datos del distrito eran de esta tarde, han cambiado esas cifras, absolutamente lamentable, y además, bueno, pues ha dañado el edificio de la delegación de la Unión Europea. Vamos a escuchar más
datos para situarnos en esta noticia dramática, terrible. Esto es un no parar, y qué tiempos más oscuros nos está tocando vivir, señoras y señores. El número de muertos a causa del ataque masivo ejecutado durante las últimas horas por el ejército de Rusia contra la capital de Ucrania, Kiev, ha ascendido a 8, según ha confirmado el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, quien ha especificado que entre los fallecidos figura un niño. Asimismo, ha manifestado que hay gente que podría estar aún entre los escombros y que hay decenas de heridos, por lo que no se descarta que la cifra de fallecidos aumente en las próximas horas a causa del ataque ruso, que ha descrito como una clara respuesta de Moscú a todos aquellos en el mundo que desde hace semanas y meses han pedido un alto al fuego y verdadera diplomacia. Y además ha hecho hincapié en que Ucrania espera una reacción del gobierno de Hungría y China a lo que está pasando, ya que China ha pedido en repetidas ocasiones que no se expanda la guerra. Bárbaro, 18 muertos, efectivamente, actualizando estos datos que yo había tomado hace algunas horas. Claro, porque como bien comentaba el compañero que está relatando la noticia, pues todavía están recuperando escombros y viendo si hay más. Sí, subirá. Claro. Son cifras que lamentablemente bailan, ¿no? Claro, lo que hay que ver también es por qué ha hecho este ataque Rusia, ¿no? O sea, todo tiene un porqué. O sea, no ha atacado precisamente Kiev y la delegación de la Unión Europea, o parte, ¿no?, en este caso, sino lo que hemos visto, claro, precisamente un poco en consonancia con las declaraciones de los últimos días tanto de la Unión Europea como porque también creo que ha dañado parte de un edificio británico, el Council, me parece, si no recuerdo mal. Al final es un mensaje... Además del edificio de la delegación europea. Un Council británico, sí, el British Council, me parece, si no recuerdo mal. Al final es un mensaje que está dando Putin precisamente a los aliados europeos, ¿no?, en este caso a los países europeos, principalmente a Alemania, Francia y en este caso Reino Unido, ¿no? Entonces, y a la Unión Europea en su conjunto. Es una forma de decir que nosotros estamos aquí, es decir, porque si bien es cierto, Trump es uno de los mayores valedores que quiere buscar un acuerdo para la Unión Europea, en este caso la Unión Europea es el que está siendo más duro precisamente con Rusia para llegar a un acuerdo, ¿no? O sea, y ha dicho que eso de que se cedan los territorios de Ucrania en un acuerdo de paz, que igual que Zelensky ha dicho que no, la Unión Europea tampoco quiere pasar por eso, ¿no? Entonces es un aviso de Putin como diciendo, tenemos fuerza suficiente para atacar en cualquier momento a Kiev en este caso, porque recordemos que este ha sido uno de los ataques más brutales en los últimos meses precisamente contra la capital, porque los sistemas de defensa ucranianos no han podido parar muchos de los misiles y de los drones que han llegado, ¿no? Además, recordemos también que Ucrania en los últimos días está atacando varias refinerías en Rusia, que están haciendo daño precisamente a la economía rusa y está provocando que haya una falta de suministro a las gasolineras de las principales ciudades rusas del país y está provocando malestar en la ciudadanía rusa. Entonces, si esto no existe, no hay una previsible o un acuerdo de paz, un alto fuego, que yo lo veo muy complicado hasta que Trump, que no sé si va a imponer medidas, sanciones a Rusia, esto va a seguir escalando y yo creo que veremos a ver si no escala algo más hasta que Trump diga basta, pero está complicado el tema, es decir, al final todos estos ataques no son un ataque más y lo que hemos visto hoy deja el mensaje muy claro por parte de Putin en la Unión Europea de cuidado con lo que vais haciendo, lo que vais diciendo, que esto puede escalar en un momento dado, ¿no? Bueno, ha escalado ya a unos niveles increíbles. Son 600 drones y 31 misiles lo que han disparado las fuerzas rusas a la capital ucraniana. Yo creo que esta es una respuesta, como bien dice Raúl, al conjunto de la Unión Europea y también es una respuesta a la alfombra roja que le puso el señor Trump en Alaska hace una semana al señor Putin. Es decir, le está requiriendo algo que no tiene la más remota intención de hacer, quiere decir el señor Putin, es decir, ni un acuerdo de paz, ni una tregua, ni evidentemente llegar a una firma de un acuerdo de largo recorrido en el que se reflejen los intereses. No lo va a hacer porque Putin es un agente de la KGB. Y tú le ves en una película, bueno, yo no lo he visto nunca al natural, pero yo me imagino que le veo al natural y tiene la pinta de la frialdad que tienen los agentes de la KGB, que en su origen fue él así, que no se corta un pelo en asesinar a lo que haga falta para llevar a sus últimas consecuencias y a lo que él, no solamente él, sino más del 80% de la población que no se ha escapado de Rusia, que se fueron, cuando empezó la guerra se fueron como 1 millón, cerca de casi 2 millones de personas, mucha gente muy valiosa y mucha gente muy joven, le apoya. Claro. Le apoya.
le apoya, que es un 80%, de una población, no me acuerdo cuántos son, pero son más de 100 Sí, creo que son 130 millones, 130, me ¿no? parece, de población, sí. Pero es que además, claro, Rusia no se puede permitir el lujo, entre comillas, de invadir un país y, como tú bien decías, pues que estaban hablando entre 500 o 1 millón de euros, de personas, de víctimas, entre... Rusas. Sí. Hablamos los ucranianos, los ucranianos ya... Entre heridos y fallecidos, para luego no tener una recompensa detrás. Es decir que todo este esfuerzo bélico que ha hecho Rusia tiene que, de alguna manera, de cara a la opinión pública, haber valido la pena. Es decir, porque al final, porque si no, Putin, si dicen, oiga, usted se ha metido aquí en esta guerra, que llevamos ya 3 años, ¿y qué ha conseguido? Porque, claro, o sea, tiene que, de alguna manera, de cara a la población rusa, de poner encima de la mesa y decir, bueno, ha merecido la pena porque hemos conseguido esto, esto y esto, y en este caso Ucrania ni va a entrar en la OTAN, que es un poco de el miedo que tenía, ni va a entrar en la Unión Europea tampoco. Entonces, al final, porque no, y nos quedamos compartiendo un poquito de territorio. Los territorios. Recordemos además que Rusia considera a Ucrania como el germen, digamos, el origen, digamos, de lo que es la Gran Rusia. Es decir, al final, muchos de los zares rusos nacieron en Ucrania, ¿no? Entonces, eso también lo tiene Putin también entre ceja y ceja y quiere, de alguna manera, recuperar la idea de la Gran Soviética, de la Unión Soviética, ¿no? De seguir creciendo. Y toda esta desmembración que se produjo a raíz de la caída del muro de Berlín, pues ha hecho que Rusia cada vez tenga menos peso internacional y ya deje de ser una gran potencia como era la Unión Soviética en su momento. Entonces, lo único que es, perdona, Raúl, lo único que es una gran potencia es porque todavía para ellos, para fortuna para ellos y para terror del mundo entero, es una potencia nuclear. Sí, claro. Es decir, si no tuvieran bomba atómica ya sería una potencia de segundo orden por muchos 130 millones de habitantes y por mucha extensión infinita de petróleo que tiene y tal, porque se han labrado ellos un futuro terrorífico. Yo tuve la suerte de vivir la caída de la Unión Soviética. Yo estaba allí, yo trabajaba en el diario El País y tuve la suerte de viajar varias veces en aquella época. Y yo viajé también en un viaje muy interesante a Crimea, cuando Crimea era parte de la Unión Soviética. Y era evidente que cuando hubo el conflicto y digamos un poco las posturas pro-europeas de los ucranianos, era absolutamente evidente que los rusos no iban a dejar la península de Crimea, que es donde tenían toda la flota del Mar Negro, o sea, que decir que no iban a dejar. Pero de ahí a embarcarse en una guerra que dura ya 3 años y medio. 3 que han años muerto y medio. Miles de personas, miles de niños desplazados. En el corazón de Europa. Exacto. O sea que a nosotros nos pilla siempre muy lejos, afortunadamente, porque también en la crisis de los misiles, cuando la Guerra Fría, a España le parecía, bueno, primero estábamos en el franquismo y luego nos parecía lejísimo, pero la gente que vive por allí cerca, los polacos, los rumanos, los países de, ¿cómo se llama?, los bálticos, o los países del norte. Bueno, hoy he oído que, ¿quién ha puesto? Los alemanes han implantado... Sí, el servicio militar. Obligatorio. Ahora, el servicio militar obligatorio. No, pero por ahora no es obligatorio, lo han implantado, tienen previsto implantar voluntario. Primer paso para ser pensé que en era Alemania. obligatorio, No sé es por qué. obligatorio. Por ahora no es obligatorio. Es voluntario, pero se terminará siendo obligatorio. Pero eso significa que la ciudadanía y los políticos que representan esa ciudadanía temen a este señor, al señor Putin, y las actitudes que tiene, que pueden ser tremendas. Entonces, yo creo que es una bofetada, como bien dices, a la actitud de apoyo de la Unión Europea y también una actitud de desaire al señor Trump, que no quiero mencionar. Sí, hombre, recordemos que la relación entre Trump y Putin siempre ha sido cordial, ha sido buena en este caso, tanto en el primer mandato como ahora en el segundo, y Trump... aunque amenaza muchas veces con imponer sanciones a Rusia en caso de que no llegue a un acuerdo en 2 semanas, no te fuego, pero al final lo que vemos es que siempre lo está postergando. Sí, pero es muy contradictorio, Raúl, porque acaba de hoy, a principios de esta semana, han comenzado el 50% de aranceles a la India, porque la India compra petróleo ruso. Sí, o sea, es una forma de presionar... sí, pero es que es muy contradictorio. Este hombre está un poco... Sí, pero es una forma de presionar indirectamente a Rusia. O sea, lo que quiere es, de alguna manera, cortarle el flujo económico, porque recordemos que la gran parte de la guerra de la invasión que está haciendo Rusia en Ucrania se financia con la venta del petróleo a Rusia, a la India y a China. Y a China, claro. Entonces, es una forma de cortar esos ingresos y que se avenga Rusia a sentarse en la mesa de negociación. ¿No? Por último, solo una última cosa. Yo pienso que en estos momentos el señor Trump considera a Rusia enemigo de Europa, no de Estados Unidos, y a su principal enemigo, lo que él considera su principal enemigo, que todavía no está por ahí y tal, son los chinos. Es China, sin duda alguna. ¿Y dónde está? ¿Dónde le ha pillado al presidente del gobierno este ataque de Rusia a la Unión Europea en Kiev? ¿Dónde le ha pillado? En Andorra.
Efectivamente. Vámonos hasta Argentina. Allí nos espera la gran azabache. Miren, militantes del kirchnerismo intentaron agredir a Javier Milei durante un acto de campaña. Otra noticia que leíamos en el diario de esta casa, en el distrito.es. Como saben, azabache lleva a Venezuela en el corazón, como este medio de comunicación, este grupo de comunicación, pero lamentablemente sus crónicas llegan desde Argentina, y no porque Argentina no sea un país para vivir, sino porque a ella le gustaría vivir en su Venezuela. ¿O no, querida azabache? Buenas noches, mis guerreros de luz, amantes de la libertad. Un abrazo de corazón a corazón. Argentina para mí es mi segunda patria, y la verdad es que con esta batalla comunicacional a través de estos 26 años que he estado fuera de mi país, yo creo que ya la voz de la libertad tiene que llegar y trascender fronteras y generaciones, mi querida María José. Desde luego que sí. Pero recordar, por una parte quería recordar, una, que estás en el epicentro, sí. Y por otra que efectivamente la reivindicación que hacemos siempre de Venezuela libre. Así es. Donde estoy convencida de que vas a ser muy feliz cuando regreses. Ay, ojalá, dicho mi esto, amor. y yo que lo vea, y yo que lo vea. Vamos. Qué linda. Gracias, bueno, mi amor. ¿qué es lo que ha pasado? Es que yo he visto un montón de imágenes, estoy un poco confundida. ¿Qué nos puedes contar? ¿Era un acto de campaña? Sí, vamos a poner el contexto porque esto es Por la favor. civilización contra la barbarie. Estamos en época electoral en Argentina, una época electoral donde se va a elegir los gobernadores, la gente de diputados, senadores de la provincia de Buenos Aires, y también tenemos las elecciones de medio término. Son dos elecciones que se vienen ya, una en septiembre, ahora el 7 de septiembre, y la otra en octubre. ¿Qué pasa? El kirchnerismo chavista, que le digo yo, está dando patadas de ahogado porque sabe que viene muy mal en las encuestas, pero vienen con todo dando golpes estratégicos al gobierno de manera tremenda. Por ejemplo, el bloqueo en el Congreso. Recordemos que Milei tiene minoría en el Congreso de la Nación Argentina, y entonces, ¿qué hacen? Sabotean los proyectos claves para paralizar al gobierno, ¿verdad? Acompañado de utilizando, les diría, causas genuinas como lo de los jubilados, cuando fue el kirchnerismo chavista que destruyó la jubilación en Argentina. Por ejemplo, manifestaciones que acompañan todo esto, que vuelvo y repito, son causas genuinas, pero ellos destruyeron, y Milei, con año y medio nada más en el gobierno, ha rescatado esa jubilación. Por ejemplo, $84 era la jubilación mensual con el kirchnerismo chavista, y hoy está entre $340, $370. ¿Es suficiente? Por supuesto que no. Hay que reactivar a todo el aparato productivo del país. Otro golpe que le intentan dar es desacreditar a Milei señalándolo como corrupto. Yo digo esto, en serio, de verdad. Milei en solo un año y medio reduce el Estado, desacelera la inflación, saca a más de 12 millones de personas de la pobreza, impulsa auditorías en todo el país para justamente sacar a los corruptos, y esta gente lo tilda de corruptos. Pero pasemos al kirchnerismo. Causa vialidad, cuadernos, Otesur Los Sauces, los bolsos de López, el memorándum con Irán, la maleta de Antonini Wilson de Venezuela, que venía a financiar la campaña de la señora Cristina Fernández de Kirchner, que hoy está presa y condenada como debe ser. O sea, son capas geológicas de corrupción que ha tejido el kirchnerismo chavista durante estos 16 años. A ver, corruptos, llamando a corruptos al que lucha contra la corrupción. Es increíble. Igual que el régimen tirano, asesino venezolano, llamando terroristas a los venezolanos que estamos contra él. Una cosa de mentir. Otra cosa que decía mucho en algún momento de Milei es que vendía órganos, que abusaba de la hermana. Lo llamaron hasta nazi, mi querida María José. Una cosa terrible, horrible.
Otra estrategia que están utilizando es el ataque a la institución presidencial. Pasan de la crítica a la violencia abierta, lo cual está penado por ley. ¿Por qué te digo esto? Porque ayer Milei estaba en campaña justamente en la provincia que el kirchnerismo chavista tiene tomada, con un gobernador que se llama Kicillof, un pupilo de Cristina Fernández de Kirchner, donde habilitó la zona para que los kirchneristas aliados a ellos, hablo de la militancia, le tirara piedras al presidente. Este fue el hecho real. Esa micromilitancia que se presta a este delito, bueno, también operan en las redes sociales para inundar de pánico y desinformación. Su meta es hacer creer que todo está mal y que el modelo de la libertad no funciona. El kirchnerismo demuestra que no tiene argumentos sino violencia. Agredir a Milei es agredir a la democracia. Violencia política igual a modelo venezolano importado. El kirchnerismo es la franquicia argentina de la tiranía bolivariana. Cuando la izquierda pierde argumentos, ¿a qué recurre? A la barbarie. Civilización versus barbarie. Milei defiende las instituciones, el kirchnerismo las destruye. El ataque a un presidente electo es un ataque a millones de habitantes de la Argentina que por supuesto votamos por un cambio real. Yo te quiero compartir algo que voy a sacar ahora en mis redes sociales, María José, si me permites, rápidamente. Es un reel que acabo de guionar y coloqué así. Agredir al presidente no es política, es delito, es ataque a la democracia. En Argentina atacar la autoridad está penado por la ley, pueden ir presos. El kirchnerismo chavista está apegado al socialismo del siglo XXI. Hay un fenómeno constante, su actitud violenta, amenazante, intimidación, cuando la persona que piensa por sí mismo no se doblega. No entienden de razonamientos porque su objetivo es el poder por el poder mismo. No entienden que después de varias décadas deteriorando la seguridad, la salud, la educación y la infraestructura en la provincia de Buenos Aires, la gente quiere un cambio ya. Las acciones violentas generan consecuencias. Todas las agresiones del kirchnerismo son principios de revelación para la sociedad. Es civilización contra barbarie. No cedamos ni un milímetro, y esto se lo digo al mundo entero, hay que defender nuestro derecho a pensar, a actuar y a vivir en libertad. Azabache for president, por favor. Por favor. Yo te llevo la comunicación durante toda la campaña. Ganas seguro. Gracias. Gracias, querida Azabache. Por favor, danos las coordenadas para seguirte en tus redes sociales. Claro que sí, síganme en mis redes sociales @azabacheonline y recuerden siempre, la libertad es todo, sin libertad no hay nada. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Olé! ¡Ole ahí! Gracias, querida Azabache, muy buenas noches. Muy buenas noches, bueno, interesantísimo siempre, da igual de lo que hable Azabache, sí, verdaderamente. Pero verdaderamente siempre concita nuestro interés y bueno, a mí que me gusta tanto la comunicación, como a ti, sí. Bueno, como a ti también, claro, que estamos todos en lo mismo, tiene una forma de comunicar, tiene una pasión que a mí me una envuelve. Alegría de vivir teniendo en cuenta lo que pasa, o sea, lo que pasa personalmente, que es decir, que está, entre comillas, exiliada en Argentina. No, y en la Argentina que ha vivido, que a pesar de los avances que ha tenido gracias al presidente Milei, vive en una situación muy complicada todavía. Sí. Muy complicada. Muy complicada, según cuentan, efectivamente. Sí, no, Argentina, bueno, afortunadamente con la llegada de Milei, pues que lleva casi poquito más de un año y medio, pues ha dado la vuelta a lo que es la economía argentina, Pero ¿no? como un calcetín. Sí, la inflación aproximadamente estaba en torno al 200% anual y ahora está en torno al 12%, si no recuerdo mal, según los últimos datos, y acercándose cada vez más a una inflación de un país europeo, ¿no? Ha intentado eliminar precisamente toda la corrupción que había, o sea, ha hecho auditorías en numerosos ministerios. Lo que pasa es que, claro, el kirchnerismo todavía está muy presente ahí en Argentina, ¿no? Pero, tal y como decía, si me permitís, tal y como decía Luis Magal, las cosas tan complicadas en Argentina. He tenido contacto en los últimos tiempos con una muchacha argentina, ha estado muy relacionada en mi entorno familiar y de pronto yo me sorprendía porque decía que iba a comprar al supermercado y le parecía que estaba baratísimo.
¿Estaba, perdón? Baratísimo. Aquí. Aquí. Sí, sí, sí. Y yo decía, Sí, sí, pero, sí, Car- sí, pero, es ¿qué, cierto. pero ¿qué me estás diciendo? Dice, ustedes no saben. Pero Sí, sí, a mí sí, me parecía que está todo súper barato y yo no daba crédito. Sí. Digo, pero vamos a ver. Es cierto. Si la bolsa de la compra ha subido de una manera espectacular, es que, bueno, el aceite de oliva está en 14 euros. O sea, es que esto, bueno, el pollo, los huevos, me da igual. Pero ella dice, no, a mí me parece que está esto súper barato. Sí. Claro, es que podía hacer la comparativa con respecto a su país de cómo Claro. estaba antes, ¿no? No, de cómo está incluso ahora. No, ahora. Acaba de llegar. Acaba de venir O también. sea, también. vino que- hace 2 meses. Sí. Claro, o sea, siguen, pues, siguen estando que si- carísimo para ellos. Claro, para pues, ellos. Que si no hubiera llegado Milei, o sea, ahora estaría muchísimo peor la cesta de la compra allí, ¿no? claro. O sea, Sí, que seguro. eso hay que tenerlo claro. en cuenta, ¿no? Y además, como bien comentaba Zabache, el nivel de pobreza que ha rebajado en casi 7 millones de personas que han dejado de ser pobres precisamente, que han salido de esa marginalidad, ¿no? Bueno, pero Entonces, sigue siendo un 30 y tantos %, si no me equivoco, ¿eh? Sí, Debe me ser. parece que ha bajado del 53 al 36, Sí. me parece aproximadamente Que según los estamos últimos... hablando de mucha Claro, pero es gente. que, claro, pero es que veníamos de una situación muy complicada. Es decir, país fallido, Argentina casi. estaba quebrado económicamente, es decir, no tenía posibilidad de financiarse exteriormente porque ningún país, en este caso ningún organismo, financiaba a la deuda, en este caso de Argentina, por toda la corrupción que ha habido durante los últimos años desde la época de Cristina de Kirchner y claro, revertir eso lleva mucho tiempo, ¿no? Es muy complicado, o sea, en un año y medio es imposible dar la vuelta, incluso aparte de todo el mérito que ha conseguido Milei durante todo este tiempo, que ha conseguido poco a poco dar la vuelta, que muchos no confiaban en él, pero Y afortunadamente... sin mayoría. Ya, o sea, bueno. que no quiere decir que en el Parlamento no tiene mayoría, Sí, no, claro. es una minoría. Si me permitís, vamos a poner punto final al programa. Se me ha pasado verdaderamente que no lo he visto. Qué gustazo, ¿verdad? Tener a colaboradores como los veo. Bueno, siempre, ayer también fue formidable. Este programa es una delicia. Yo les comentaba ayer que el titular de este programa, el presentador y director habitual y a la sazón presidente de este grupo de comunicación, había recibido la medalla del Congreso Andino por su defensa de la hispanidad y la comunicación hispanoamericana. Esto se lo contaba, pero es que resulta que hoy tengo más datos y yo he pensado que como ustedes son fieles seguidores del Cada Noche, probablemente querían que lo compartiera con todos ustedes. El titular, como les decía, de este programa, a quienes con tanta fidelidad siguen Cada Noche, ha sido distinguido en Lima con la medalla del Congreso Andino entregada por la congresista andina Leslie Lazo en reconocimiento a su destacada labor en el mundo de la comunicación y su firme compromiso con la defensa de la hispanidad. Este galardón subraya su papel en la construcción de puentes entre España e Hispanoamérica, consolidando un espacio común basado en la historia compartida, en la lengua y también en la cultura. Junto a este honor, nuestro compañero también recibió un diploma otorgado por la vicepresidenta del Congreso peruano, quien destacó su trayectoria como referente en la comunicación y su esfuerzo constante por proyectar una visión unitaria del mundo hispano. Ambos reconocimientos ponen de relieve el valor de un trabajo que desde los medios ha sabido estrechar lazos y abrir un diálogo cultural e informativo a ambos lados del Atlántico. Asimismo, fue reconocida la labor de la directora general del Grupo de Comunicación Distrito TV, Roxana Romo, cuya gestión empresarial ha impulsado un medio sólido y de enorme proyección. Su pasión por la hispanidad y su liderazgo han convertido a Distrito Televisión, Distrito TV, en una plataforma clave para el debate y la difusión cultural. La agenda en Lima incluyó además, fíjense, un encuentro con el alcalde de la capital peruana, quien resaltó la importancia de estrechar la cooperación entre España y el Perú. Posteriormente visitaron la Casa Aliaga y el Museo Larco, donde fueron recibidos por sus propietarios. Bueno, la verdad es que están siendo unos días muy emocionantes. Tengo la posibilidad de hablar con Jesús Ángel habitualmente y la verdad es que siempre me transmite que quiere dedicar a su audiencia pues estos días que la verdad es que son absolutamente inolvidables. Hemos podido compartir algunas imágenes, pero espérense, porque mañana
les tengo que seguir contando porque en estos momentos Jesús Ángel Rojo, en estos momentos no, discúlpenme, hace unas horas ya ha sido investido doctor honoris causa por la Universidad Tecnológica de Lima. Bueno, imagínense los momentos que está viviendo el director y presentador de este programa. A su regreso estoy segura de que van a vivir momentos muy emocionantes, pero antes de ello, yo mañana se lo contaré. Señoras, señores, gracias por acompañarnos, muchísimas gracias, Luis Magán por estar con nosotros, muchísimas gracias, Raúl Sánchez. Un placer y recordar siempre a nuestros telespectadores que nos pueden seguir en distrito.es. Por supuesto, ya ven además que no solamente los titulares, sino los cuerpos de las noticias son muy, pero que muy sabrosos. Les invito desde aquí a mantenerse informados con el diario de esta casa, pero antes de irnos, Colacel Antiox, que si no, se nos echan los años encima con tanto disgusto que nos da el presidente. Las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento, un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno en nuestro organismo. Colacel Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción, antioxidantes, además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel, como es el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que 3 envases de otros productos similares. Confía en Colacel Antiox mucho más que colágeno. De venta en tiendas especializadas en el 914 46 0000 y en parafarmaciasmundonatural.es. Señoras, señores, muy buenas noches. Mañana regresamos.